Estimados participantes, muy buenas tardes, bienvenidos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro diplomado especializado en Derecho Procesal Penal y Litigación Oral, organizado por la Dirección Académica y de Promoción Cultural del Colegio de Abogados de Lima. En esta oportunidad tenemos el honor y la gran oportunidad de poder contar con la participación del doctor Sergio Emerson Chávez Panduro, quien desarrollará el tema La prueba en el proceso penal, reglas y valoración. Nuestro querido doctor Sergio Emerson Chávez es abogado especialista en Derecho Penal, posee una maestría en Derecho y Ciencias Penales, una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y una maestría en Derecho Procesal General por la Universidad San Martín de Porres. Asimismo, es docente y conferencista en programas de pregrado y posgrado especializado en Derecho Penal y Procesal Penal. Estimado doctor, muchas gracias por aceptar la invitación. Le damos la más cordial bienvenida en representación de nuestro decano y de nuestra directora académica, la doctora Minerva Córdoba. Muchas gracias, doctor. Adelante con su clase. Muchísimas gracias en primer lugar por la presentación. Muy buenas noches con cada uno de ustedes que se van conectando a esta sesión del día de hoy. Un gusto saludarlo para todos los que están presentes en esta oportunidad. La temática que lógicamente vamos a abordar en esta ocasión guarda mucha relación con las cuestiones probatorias, así que vamos a hablar todo lo concerniente a lo que viene a ser los aspectos de la prueba. ¿Por qué es importante analizar la prueba? Porque lógicamente dentro del marco procesal, nosotros lo que vamos a analizar son finalmente destrezas probatorias para poder demostrar ya sea la inocencia de alguien o ya sea la culpabilidad de alguien, ¿no? Entonces, a través de las cuestiones netamente probatorias, nos va a permitir a nosotros, por ejemplo, evidenciar cuestiones de márgenes de participación. Y dentro de los márgenes de participación, lógicamente vamos a ver cuando una persona se comporta dentro de los parámetros de la norma y cómo a través de dicho comportamiento finalmente realiza determinadas conductas, ¿no? Bueno, tenemos una serie de materiales para esta sesión de clase. Vamos a proyectarlas a continuación para que lógicamente ustedes lo puedan analizar, lo puedan ver y en base a ello podamos iniciar con la sesión de clase del día de hoy. Como siempre, peticionando la participación de cada uno de ustedes a efectos naturalmente de que puedan analizar cuestiones importantes sobre el marco del proceso y cómo a través de ello se desarrolla pues una serie de situaciones que nos va a permitir a nosotros esclarecer muchos temas en controversia, ¿no? De hecho, lo que yo inicialmente les digo, para poder demostrar algo, está precisamente en cuestiones de los márgenes de probanza. O sea, hay que probar. Y la única forma de probar es a través del conocimiento precisamente de una serie de estándares precisamente probatorias. Y la prueba, que técnicamente se analiza como tal, tiene lógicamente un análisis inicial, como por ejemplo cuando nos encontramos ante factores de prueba en esencia, y para ello tenemos que analizar ciertos puntos importantes, como por ejemplo el derecho a la prueba. Cuando se empieza hablando del derecho a la prueba, primero tendremos que hablar dentro del marco quién tiene el derecho a demostrar probanza sobre un grado de participación, es decir, quién finalmente tiene carga de la prueba dentro del proceso. Para nosotros no es novedad que el Ministerio Público tiene la carga de la prueba. O sea, nuestro sistema procesal penal así lo ha establecido, así lo encontramos, analizamos finalmente quién va a tener carga de probanza. Y el Ministerio Público, llámese en este caso la Fiscalía, tiene carga de la prueba, pero esa carga de la prueba tenemos que analizarlo con pinzas. ¿Por qué? Porque la carga de probanza, que va de la mano con la persecución del delito, no significa ser buscador del delito. ¿Me entienden? Buscador del delito o inventor del delito. No hay que buscar las tres pies al gato. Correcto, no se trata de decir, bueno, llegó un caso y voy a buscar la forma en la cual imputo a una persona, por ejemplo, de delito de violación o delito de tocamientos indebidos o actos contra el pudor. No, no se trata de ello, sino que va a existir una imputación siempre y cuando se pueda hallar sobre la persona una responsabilidad. ¿Estamos de acuerdo? No se trata de ser buscador del delito, sino se trata que precisamente esa carga de probanza va a establecer que el Ministerio Público recaba los elementos de convicción y ustedes saben que los elementos de convicción se dividen en dos.
¿cuáles son las divisiones de los elementos de convicción? Elemento de convicción de cargo y elemento de convicción de descargo. No te olvides, elemento de convicción de cargo y elemento de convicción de descargo. Naturalmente, los elementos de convicción de cargo solo radican en el Ministerio Público cuando formula acusación, porque cuando investiga, desarrolla los actos o las diligencias y empieza a recabar los diferentes elementos de convicción. Y luego empezará a tomar las decisiones que correspondan, ¿no? De todo lo que ha recabado los elementos de convicción, ¿ya? Bueno, por eso es que en ese primer estadio, lo que básicamente se establece, estimados participantes, el recopilar, muy bien, recopilar eh, los diferentes para tomar una serie de decisiones. Y esta serie de decisiones, lógicamente, guarda mucha relación con aspectos interesantes que luego yo les voy a señalar a cada uno de ustedes. Pero en ese primer estadio, en todo caso, se empieza a hablar de recopilar los indicios que luego serán elementos, ¿no? Y que luego esos elementos que forman parte de los medios probatorios del fiscal llegan a juicio oral y en el juicio oral se habla de actividad probatoria. Por eso es que si una pregunta fuera, ¿en qué estadio procesal se habla de prueba? Y eso yo les pregunto a ustedes. Les pregunto y les solicito su respuesta. ¿En qué estadio del proceso se habla de prueba? Y las alternativas son investigación preparatoria, etapa intermedia o juicio oral. Y eso va como pregunta. ¿Dónde hablamos de prueba? ¿En investigación preparatoria, en etapa intermedia o en juicio oral? Y esa es una pregunta que yo les traslado porque es una pregunta incluso de pregrado, ¿cierto? No es una pregunta de posgrado ni nada, sino es una pregunta inicial para tener en cuenta. Entonces, la cuestión de prueba se hablan precisamente correcto en el juicio oral. La terminología adecuada cuando uno va a hablar de cuestiones probatorias es la que se lleva a cabo en el juicio. Pero digamos que eso también, ¿por qué? Porque se dice que en el juicio oral se realiza actividad probatoria, pero en etapa intermedia también se va a controlar si estos diferentes medios probatorios cumplan, por ejemplo, una serie de estándares, como podría ser que los medios cumplan con las exigencias de pertinencia, de conducencia o utilidad, ¿no? Que como les digo, debieren hacer también factores interesantes que se tiene que tener en cuenta, ¿correcto? Muy bien. Entonces, el derecho a la prueba, vamos a ver si nosotros empezamos a revisar el catálogo de derechos fundamentales que nuestra norma suprema reconoce, que en cuenta que no se encuentra dentro del derecho a la prueba explícitamente reconocido en el texto constitucional. En el texto constitucional, el artículo 2 de nuestra constitución política, no te olvides, el artículo 2 de nuestra constitución política nos habla de los derechos fundamentales. Derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a un nombre propio. Entonces vas encontrando los distintos y diferentes derechos fundamentales y todo se encuentra en el artículo 2 del marco constitucional, ¿no? En el artículo 2 del marco constitucional encontramos todo esto. Pero no encontramos el derecho a la prueba, por eso es que no lo consideran como un derecho tácito, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver que es un derecho que en todo caso va a encontrarse dentro del proceso o dentro de la regla procesales. Cuando se habla del derecho a la prueba, también resulta importante establecer una serie de contenidos del derecho a la prueba. Y vamos a ver cuáles son los contenidos del derecho a la prueba. Primero, el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideran necesarios. Partamos de eso que yo les estoy señalando. Fíjense con lo que les menciono. ¿Eh? El derecho de ofrecer medios probatorios que se consideran necesarios. Partiendo, obviamente, del grado de participación inicial que tiene el Ministerio Público como titular del ejercicio de la acción penal, como defensor de la legalidad y como quien tiene carga de probanza, no la carga de probanza. Pero partamos que esa carga de probanza no tiene que ser una suerte de buscar por todos los medios algún grado de culpabilidad de una persona, porque eso sería, lejos de ser el persecutor del delito, el buscador insípido de algo que posiblemente no tenga algún fundamento exacto como para poder imputar a una persona la perpetración de un hecho delictivo, ¿no?
Entonces, lo que se desarrolla es una actividad de investigación. De la actividad de investigación, cuando sobre el fiscal recae la existencia de elementos de convicción suficientes, entonces formula una acusación, ¿verdad? Porque lógicamente el fiscal solo formula una acusación cuando existe elementos de convicción suficientes. ¿Existe elementos de convicción suficientes? Formula una acusación. ¿Estamos de acuerdo o no? Formula una acusación cuando existe elementos de convicción suficientes. Si no encuentra elementos de convicción suficientes, lo que va a emitir, por ejemplo, es un sobreseimiento, pero no técnicamente una acusación que no corresponda. Cuando ya formula una acusación, ahí sí la tesis que siempre plantea el fiscal es una tesis demostrativa. No te olvides, la tesis que siempre el Ministerio Público va a formular es una tesis demostrativa, es una tesis de imputación, porque tiene ahí precisamente que si te imputa, por ejemplo, receptación, te imputan lavado de activo, te imputan tocamientos indebidos, violación, narcotráfico, minería ilegal, cualquiera fuera el delito, se tiene carga de probancia, es decir, imputas la comisión de un hecho criminal y estos son los medios probatorios que se entiende respaldan tu imputación. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Estamos de acuerdo? Claro, yo te imputo lavado de activo, no solamente que yo te señale la configuración del lavado de activo, cuáles son los medios probatorios que sustentan la imputación del lavado de activo. Yo te imputo un delito, por ejemplo, de narcotráfico, y no es suficiente con decir que esta persona es un narcotraficante. ¿Y cuáles son los medios probatorios que acreditan que esta persona realmente está cometiendo ese delito? No es suficiente con decir que esta persona es un sicario, sino cuáles son los elementos de comisión suficientes como finalmente acreditan la configuración de este hecho delictivo. Porque si alguien te imputa la realización de un hecho delictivo y no tiene un medio probatorio, pregunta, ¿cometerá un delito? Y le formulo nuevamente la pregunta, si alguien te imputa la configuración de un delito, te imputa la configuración de un delito, pero no tiene medios probatorios que acrediten lo que está señalando, ¿la persona que lanzó la aseveración comete un delito? La persona que lanzó una afirmación, te dijo corrupto, comete un delito, por supuesto que comete el delito. ¿De qué delito estamos hablando? De los delitos contra el honor. Claro que comete un delito porque lesiona bienes jurídicos tutelados. Existe un bien jurídico tutelado que es el honor. Por eso tú tienes delitos en el marco del Código Penal, como la injuria, como la difamación, por ejemplo, ¿no? La han injuriado, la han difamado. ¿Correcto? Entonces sí existen cuestiones delictivas, por supuesto que sí. Incluso existe la figura de la denuncia calumniosa. Cuando la persona te atribuye una comisión de un delito que jamás lo ha cometido, asevera algo que jamás conoce, entonces va a tener que probar lo que está aseverando, va a tener que probar lo que está diciendo. Y si no prueba lo que dice, pues bueno, de por medio está el honor de alguien. No puedes indicar de buenas a primeras una afirmación que no sea verdad. Bueno, volvíamos al caso. Entonces, el Ministerio Público tiene esa carga de probanza y se va a ver materializada cuando se formula, por ejemplo, se acusa. La acusación cumple una serie de estándares, ¿correcto? Muy bien, recordemos nuevamente. Entonces, la acusación cumple, estimados participantes, una serie de estándares. ¿Y cuáles son los estándares que encontramos en los contextos de la acusación fiscal? ¿Cuáles son los estándares de la acusación fiscal? A ver, ideas. Estándares de la acusación fiscal. Significa que no es sencillamente atribuir a alguien la comisión de un hecho delictivo, sino cuáles son los estándares que precisamente acreditan lo que está señalando. ¿Y qué estándares encontramos? Que guardan relación precisamente con las premisas. Y si hablamos de premisas, ¿cómo se dividen las premisas? En las famosas premisas que están relacionados al comportamiento y no son otra cosa que las premisas fácticas. Y la acusación tiene premisas fácticas o no, que son narración de los hechos, que incluso el Código Procesal Penal te establece que estas se tienen que dividir en circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, ¿no? Luego tiene la premisa jurídica o el fundamento jurídico, si prefiere llamarlo de esta manera, y por último tiene el fundamento probatorio, es decir, cuáles son los medios probatorios que te van a permitir acreditar lo que finalmente estás afirmando.
¿cierto? Entonces tienes todo ese estándar que finalmente va a ser el contenido de una acusación. Eso va quedando claro. Entonces, el primer contenido del derecho a la prueba guarda relación a que lógicamente tienen que ser ofrecidos. Se tiene que ofrecer, ¿no? Pero solamente el Ministerio Público tiene esa carga de probanza. Yo les pregunto, ¿el abogado defensor particular, el abogado litigante, podría presentar medios probatorios o no podría presentar el abogado litigante medio probatorio? Y eso va como pregunta para ustedes. ¿El abogado litigante podría presentar medios probatorios o no podría presentar medios probatorios? ¿Qué opinan? El abogado litigante, si presenta una tesis demostrativa, si lo considera necesario como tal, sí va a presentar elementos probatorios, ¿ah? No es una obligación, por supuesto, no tiene carga de la prueba. Por eso es que hablar de igualdad de armas en un sistema procesal desigual es lógicamente una cuestión muy pintoresca, ¿no? Se habla de igualdad procesal cuando el Ministerio Público es el que tiene carga de la prueba y la defensa no tiene carga de probanza. La defensa puede presentar una tesis demostrativa y ahí se ingresa lo distinto, ¿no? Ahí tendríamos que hablar precisamente de este primer contenido del derecho a la prueba que está relacionado a que tanto el Ministerio Público como el abogado defensor puedan presentar sus medios probatorios. El fiscal dice, mira, te presento mi acusación fiscal, estos son mis medios probatorios, y el abogado defensor dice, está bien, usted, señor fiscal, está presentando sus medios probatorios, pero estos son mis medios probatorios también. Entonces la otra parte también presenta sus medios probatorios, ambos presentan sus medios probatorios. ¿Estamos de acuerdo? Claro, ambos tienen esa potestad, ambos van presentando sus medios probatorios. ¿Está bien? ¿Queda claro? Bueno, sigamos acá. Muy bien. Sigamos. Eh, entonces, ese es el primer criterio. Para quienes se están conectando, estamos hablando del derecho a la prueba. Para quienes se están conectando, estamos hablando del derecho a la prueba. ¿Ya? Bueno, sigamos. Entonces, no solo el Ministerio Público presenta su medio probatorio, sino la defensa también puede presentar sus medios probatorios. ¿Queda claro con eso? Correcto. Muy bien. El siguiente a que sean admitidos. Pero la admisión de los medios probatorios no solamente se da en decirte yo te presento este documento y quiero que lo admitas. Yo te presento estas declaraciones testimoniales y quiero que lo aceptes. Yo te presento este video y quiero que usted lo acepte. No, señor, no es así. Hay personas que dicen, no, y hay una prueba, y hay cámaras, y hay una declaración testimonial, y eso finalmente se tiene que valorar. No es el hecho que alguien diga, yo te estoy presentando y algunos dicen, no, lo que pasa es que quiero decirte que nunca salió el delito de violación. ¿Y por qué no se dio el delito de violación? Porque ya hay dos personas que están señalando, son testigos y dicen que nunca se ha dado esto porque el señor estaba con ellos. ¿Y le vas a creer a un testigo? Ahora, no digo que no le creas a un testigo, pero ¿qué valor probatorio tiene una versión? Es importante la versión de alguien. Los testigos, doctores, pueden ser 1 millón de testigos. Si alguien presenta una cámara de videovigilancia, no interesa la declaración de los 11.000 testigos, porque son versiones. Son versiones. Por eso es que las testimoniales no tienen mayor valor si no existe un medio probatorio que acredita esa versión. Claro. Por eso es que los testigos, ¿cierto? Pero tendrá que existir, doctores, algo mucho más grande, un fundamento mucho más grande que acredite la versión. No es suficiente con que alguien diga o señale, te voy a presentar mis testigos, van a declarar, pero si no hay medios probatorios que digamos, refuercen la declaración, no está. Pero bueno, volvamos entonces a lo que decíamos inicialmente. La admisión en ese sentido de los medios probatorios parte de lo que señala el Código Procesal Penal, porque para que exista admisión, se tienen que cumplir, doctores, una serie de estándares probatorios. Reitero, para que sean admitidos los medios probatorios, se tienen que cumplir una serie de estándares de la prueba. Aparte de la legalidad, obviamente, porque si no hablo de una prueba prohibida, si no hablo de una prueba ilegal. ¿Y cuáles son los estándares que se discuten, por ejemplo, en etapa intermedia respecto a las cuestiones probatorias? ¿Cuáles son los estándares, doctores, que se suelen discutir en las cuestiones de actividades probatorias? Pertinencia, ¿qué más? A ver, ¿quién me dice, doctores? Hay 3 criterios en las cuestiones de la prueba. Pertinencia, ¿cuál es el Utilidad, otro? Con
Vamos, Utilidad, doctores. Uno es pertinencia, esto es sencillo. Conducencia y Pertinencia. ¿Cuál utilidad, es el doctor. otro? Buenas noches. ¿Cuál es el Conducencia y otro? utilidad. Pertinencia, conducencia y Conducencia, pertinencia y u. utilidad. Porque es grave, ¿ah? Claro, eso tenemos que saber sí o sí. Pertinencia, conducencia, utilidad, pues el medio probatorio tiene que cumplir ello. Esos tres criterios importantes, por eso es que cuando en etapa intermedia se determina sustentando la acusación y se dice estos son los medios probatorios que voy a presentar, siempre la sustentación tiene que ir de la mano para establecer, por ejemplo, este es mi documental. Este documental es pertinente por esto, es conducente por esto y es útil por esto. Si no, vamos a empezar a hablar políticamente, que el fiscal, este documento no pasa nada, este documento solamente es un invento del fiscal, este documento no prueba nada. Oiga, ya me estás hablando pues así al estilo de algunos politiqueros. Cuando el politiquero te dice vamos a combatir la corrupción, vamos a combatir la delincuencia, vamos a aumentar el sueldo, y cuando le preguntas ya, está bien, ¿y cómo lo vamos a hacer? No responde absolutamente nada porque sencillamente no sabe cómo lo va a hacer. Entonces, lo mismo sucede, doctores, cuando uno tiene que sustentar un medio probatorio. No es el hecho de decir ese medio probatorio no prueba nada. Dígame usted por qué no es conducente el medio probatorio, por qué no es útil, ¿no? ¿Por qué no es pertinente? Incluso, ¿por qué no es legal? Entonces, tendría que fundamentar cada uno de estos aspectos y de esta manera, sí, en los criterios de valoración, decir que efectivamente esa documentación no tendría que ser valorada porque sencillamente no prueba absolutamente nada. Pero no me anda, no señalaste pues con cuestiones de tintrillaje. Empezaste a hablar cuestiones que realmente tienen fundamentación en cuestiones de estándares probatorios. Entonces, para la admisión de los medios probatorios, que en etapa intermedia se entiende se debe debatir, está relacionada a las cuestiones legalidad, pertinencia, conducencia y utilidad, señor. Este medio probatorio es pertinente, este es conducente y este es útil. Ahora, para que sean adecuadamente actuados, parte pues precisamente de quienes llevan los medios probatorios. Y ahí se ingresa algo que hace unos días hablábamos, por ejemplo, de los principios, y hablamos de un principio muy importante en las cuestiones del proceso que viene a ser el principio de oralidad. Porque todas estas cuestiones de la prueba o todas esas cuestiones probatorias no es decirle al juez, mira, señor juez, aquí están mis documentos, mira, señor juez, aquí está mi testigo, mira, señor juez, aquí está mi perito, usted valora. No, señor, se entiende que en base a tu sustentación, a tu oralización, a tu expresión, tu convencimiento, tu persuasión, es que tienes que convencer al juez. Es que tienes que hacerle notar al juez por qué estos medios probatorios van a ser importantes para terminar condenando a una persona, por ejemplo, por la presunta comisión de tráfico de influencia, de peculado, malversación, colusión, etcétera. Estos son mis medios probatorios que respaldan mi posición y prueban tal cosa. Extraordinario. Y ahí ingresa lo que les acabo de señalar, la adecuada fundamentación, la adecuada motivación. Entonces, para que sean adecuadamente actuados, parte mucho de los sujetos procesales. Porque si el fiscal no oraliza bien, si el fiscal tartamudea, no se expresa, no vocaliza, y lo mismo el abogado defensor que empieza a tartamudear, no se expresa bien, utiliza muletillas, etcétera, entonces no me está, sin lugar a dudas, en ese caso en concreto, actuando adecuadamente a las cuestiones probatorias. No es que le vas a dejar al juez para que el juez analice todos los medios probatorios y diga, ah, no, esto me parece que es así, porque se entiende que en base al principio de oralidad, finalmente tú fundamentas o no. Fundamentas, pues. Tienes que expresarte. Tienes que fundamentar de ahí la importancia que en su momento se tenía cuando en el juicio oral no era por gusto, no estaba por gusto el manejo de lo que son las técnicas de litigación oral. Y se exigía que los sujetos procesales manejen las técnicas de litigación oral para convencer al juez, por supuesto, pero sobre todo para que sus medios probatorios que estén presentando sean debidamente actuados. Siguiente, que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada y de los medios probatorios. Por supuesto que sí. Por ejemplo, ¿cómo se entiende asegurar
la producción o conservación. Te voy a poner dos ejemplos rápidos y de paso vamos a ver algunas cuestiones para preguntarles a ustedes. Vayamos alguna situación. Yo les pregunto, ¿han estado ustedes en alguna oportunidad en una diligencia de levantamiento de cadáver? ¿Me confirman sí o no? ¿Han estado ustedes No. en alguna oportunidad en su vida en alguna diligencia de levantamiento de cadáver o no? De preferencia que digan sí, obviamente, porque es lo adecuado. Una diligencia de levantamiento de cadáver, ¿ya? Sí, sí. Que se da obviamente en presuntos delitos de homicidio simple, homicidio calificado, sicariato, feminicidio, extorsión, etcétera. Una serie de situaciones que podrían haberse abarcado producto, lógicamente, de ello. Entonces, ustedes saben que cuando, por ejemplo, encuentras una persona en el piso con signos aparentes de no vitales, con signos, ¿no? O sea, con no signos vitales aparentemente, entonces va a ser importante la labor, por ejemplo, que empiezan a desarrollar los miembros de la Policía Nacional del Perú. ¿Por qué es importante el papel que van a desarrollar los miembros de la Policía Nacional del Perú? Porque ellos lo que se van a encargar, pregunta, ¿de qué se encargan nuestros amigos los efectivos policiales? Cuando hay una presunta situación de que alguien ha atentado contra la vida de otra persona. Entonces se van a encargar de, ¿qué se encargan, doctores? De cercar qué cosa. ¿Qué cercan? Cercan La escena del crimen. ¿La escena de qué, doctores? La escena del delito, pues. Se cerca la escena del delito. Es una labor que tienen que desempeñar los efectivos policiales. Cercar la escena del delito para que no lo contaminen, para que no venga el chismosito, que le gusta eso nada más, le gusta el chisme, entonces quiere agarrar, quiere ver qué es lo que hay, quiere coger el objeto, etcétera, el arma punzocortante que se encuentra en el piso, etcétera, entonces empieza a verlo y ahí se va contaminando. Y se tiene que evitar contaminación de la escena del delito, ¿o no? Claro, se tiene que asegurar, se tiene que evitar la contaminación de la escena del delito. Hay una serie, para empezar, no sabemos si la persona pasó a mejor vida o se metió un trancazo de aquellos y está durmiendo. No sabemos. No sabemos eso. ¿Correcto? Lo que sí sabemos es que la persona está ahí en el piso. Más de eso no sabemos. Más de eso no conocemos. ¿Estamos de acuerdo o no? Claro, no sabemos qué más había pasado. Lo único que sabemos es que la persona está ahí. Entonces, los efectivos policiales, que ahora se establece con las cuestiones de modificatoria, que tiene, por ejemplo, la conducción operativa, pero no se puede mandar por sí solo también. ¿A quién tendría que comunicar nuestros amigos los policías? ¿A quién? Fíjense ustedes, muy bien, doctores, ¿a quién tendría que comunicar los efectivos policiales sobre esta situación? ¿A quién? Vamos. ¿A quién comunican los efectivos policiales sobre este presunto acontecimiento que se haya dado? ¿Avisan a alguien? ¿No avisan a nadie? Y si avisan a alguien, ¿a quién? Ministerio Público. ¿Van a avisar, pues, a quién, doctores? ¿A quién? ¿A quién avisan, doctores, cuando hay esta situación? Obviamente al Ministerio Público, a la Fiscalía tienen que comunicar. O los efectivos policiales van a hacer el levantamiento de cadáver. Y van a hacer, ya, yo sé que han cercado la escena del delito, eso no te discuto. Pero luego de ello, los efectivos policiales, ¿qué van a hacer? Tendrán que comunicar inmediatamente sobre este acontecimiento aquí al fiscal. Y el fiscal viene, solo no viene. Tendrá que comunicar, lógicamente, y ingresa con los especialistas en criminalística, pero también tendrá que comunicar al médico legista o no. Porque el médico legista es el único que va a poder determinar si esta persona pasó a mejor vida o no pasó a mejor vida. No es el policía, no es el abogado litigante de pie, no es el fiscal. El único que puede determinar si una persona murió o no es el médico legista o no. O el fiscal lo va a determinar. O el policía va a determinar que la persona ya murió. No, el médico legista, subraya, toma nota, apunta. Es el médico legista, no te olvides. Entonces, el médico legista, lógicamente es el quien va a tener que establecer o señalar quién sería, doctor, y la persona que murió.
tendría que determinar, estimados participantes, quién es la persona que falleció. Eso lo determina el médico legista, nadie más. El médico legista lo determina. Entonces, primero llegar el médico legista, pero no te olvides, en ese mismo lugar de la escena del delito tú podrías tener el arma punzocortante, llave, un cuchillo, una navaja. O sea, ¿podrías encontrar o no eso? Por supuesto que podrías encontrar. ¿Qué más podrías encontrar? Bueno, otros rastros más, otras evidencias, una cartita, qué sé yo. O sea, podrías finalmente encontrar varias cosas en la escena del delito, ¿no? O en la presunta escena del delito. Eso no se va a encargar el médico legista, eso no se encarga la policía, señor. Tampoco se encarga el fiscal. Para eso son los especialistas, los peritos en criminalística, ¿o no? Entonces, pero antes que ingresan incluso los peritos en criminalística, lo que nosotros tenemos que determinar si esta persona falleció o no falleció, ¿correcto? Sea por muerte violenta o muerte natural. Y necesitamos determinar ello, porque imagínense ustedes, empezamos a recopilar todo y al final la persona despierta porque no estaba muerto, si no se había ido de parranda, entonces estamos haciendo algo tonto. Entonces, primero se tendría que determinar si la persona murió o no murió. El médico legista, quienes han estudiado Derecho, todos ustedes son abogados. Entonces sabemos y hemos llevado el curso de medicina legal o no. Y en medicina legal, ¿se recuerdan ustedes que llevaron medicina legal? O si son estudiantes, van a llevar recién medicina legal, pero existe en medicina legal una o dos veces o tres veces, incluso va a depender mucho del docente, donde vas a tener que ir a la morgue. Y en la morgue te explican, o incluso en teoría, cuándo se puede establecer que una persona murió. Para eso existen 3 pasos para poder ver si una persona murió o no murió. Ahora, pregunta, usted es abogado, yo te pregunto, ¿cuáles son los 3 puntos que se tienen que tener en cuenta para determinar si una persona murió o no murió? Que es básico también. A ver, ¿cuáles? Saber, claro, saber cuáles son sus signos vitales. Signos vitales. Hay que ver los signos vitales de la persona. Ya, excelente, muy bien. El primero es el pulso. Todos tenemos pulso, ¿no? Todos tenemos pulso. Ya puede ser en la parte de la muñeca o puede ser en la parte de aquí. Pero finalmente, doctores, absolutamente todas las personas, sin excepción, tienen pulso. Tiene que haber palpitaciones. Entonces, la persona, en este caso, el médico legista, se acerca a la persona que supuestamente habría fallecido, entonces le empiezan tomando el pulso. Claro, hay que ver. ¿Tiene pulso o no tiene pulso esta persona? Y empiezas viendo, a ver, vamos a analizar. ¿Tiene pulso o no tiene pulso? Ah, no, mira, no tiene pulso. Entonces ya decimos que murió. No, ¿cuál es el siguiente paso? Hemos dicho, no solamente es el pulso, ¿ah? Después del pulso, ¿qué más se tiene que hacer? Le tienen que abrir los párpados y ver si la pupila se dilató o no se dilató. ¿Correcto? No es lo mismo la forma de mirar de un vivo que una persona que pasó al más allá. Entonces, se da cuenta que las pupilas se han dilatado. Entonces ya tiene el segundo paso para decir, mira, no tiene pulso, pupila dilatada. Y la última, la que finalmente va a permitir cerciorar al médico legista que la persona ya murió. ¿Quién me dice? ¿Cuál es el tercer paso, doctores? Ya hemos señalado 2A. 1, el pulso. 2, doctores, la pupila, ¿cierto? Le abrieron los párpados. Y el tercero, ¿quién me dice quién es? Le ponemos 20. Si respondes 20 y si no respondes, lamentablemente te quitamos el título de abogado y si eres estudiante vas a repetir por 5 años la carrera. A ver, vamos. Ya te sé, ¿cuál es el tercero? No, no son latidos del corazón, porque los latidos del corazón va relacionado con el tema de la pulsación, no son los latidos del corazón. ¿Cuál será? ¿Cuáles, doctores? Estamos hablando que existen dentro de la medicina legal 3 pasos para que el médico legista determine finalmente si una persona, murió, por supuesto. La respiración, muy bien, ¿no? ¿Qué tiene que ver el acta de defunción? No tiene nada que ver el acta de defunción, eso se hará después. Estamos recién en la supuesta escena del delito. No, digo supuesta escena del delito, no somos prensa. La prensa se adelanta muchas veces a cerciorar determinadas situaciones, claro, ¿no? Acá no estamos hablando de eso. Acá lo que nosotros estamos mencionando es que básicamente el tercer paso para poder determinar si una persona murió o no murió es precisamente la respiración. Entonces le van a poner un espejito
aquí debajo, pues, de la nariz. Si se empaña el espejito, significa que la persona está muerta o viva. Si se empaña, obviamente, significa que murió. Está viva. No, empaña significa que la persona todavía se encuentra viva. Entonces, ¿qué va a hacer el fiscal? Ah, hay que esperar porque seguramente ya va a morir. No, entonces hay que tomar inmediatamente, pues, doctores, todas las posibilidades necesarias para poder llevar a esta persona inmediatamente a un centro de salud, al hospital, para que lo puedan sacar, no está respirando todavía. Pero si luego de ponerle el espejito no se empaña, entonces el médico dice, esta persona murió. Ya murió, ¿y qué se hace? Pues ingresan los pesquisas. Y los pesquisas empiezan a recolectar, doctores, todo lo que encuentran en la supuesta escena del delito. Los policías tienen que ingresar, nada de ellos están acercando a la escena del delito, para que no se metan los curiosos, los chismosos, para que la prensa tampoco se meta ahí las narices, cercan la escena del delito, ya el fiscal está observando, porque el fiscal tampoco va a hacer más, y ahí puede estar el asistente de función fiscal, si que el fiscal lógicamente lo llevó, o sencillamente el fiscal con un fiscal adjunto, por ejemplo, ¿no? Entonces ya se empieza a recopilar los diferentes elementos que en ese momento se han encontrado, los distintos elementos, casquillos de posibles armas, un arma punzocortante, una carta, todo eso se empieza a recabar. Y los pesquisas, cuando recaban todo eso, ¿qué es lo que van a hacer? Lo van poniendo pues a través también de guantes especializados y demás, para que luego todo esto se lacre. Entonces, una vez que han recabado todo, ¿qué va a hacer el fiscal? Y el médico legista dijo, esta persona ya murió. Y el médico legista se va, ¿eh? O el médico legista en ese momento te va a decir, doctores, ¿de qué murió? Pregunta, miren, ¿ah? Claro, va al laboratorio. Depende, ¿no? Va al laboratorio o puede ir a, digamos, a la oficina de bienes incautados. Finalmente, dependiendo, se van a recabar. Pero lo que yo quiero decir en este caso es qué es lo que va a suceder. Ese médico legista va a decir, ¿de qué murió? O el médico legista lo único que va a señalar es si la persona murió o no murió, si la persona falleció o no falleció. El médico legista lo único que hace es determinar si la persona ha fallecido o no ha fallecido, nada más. Y se va. Bueno, no se va a quedar ahí porque tiene que firmar el acta, obviamente. Recaban los pesquisas, entonces el fiscal empieza, o hasta ahí empezó a redactar, ¿no? Siendo las tantas horas de tal día, nos concurrimos al lugar tal, donde se acercó el personal fiscal en compañía del fiscal adjunto tal, del asistente de función fiscal tal, del médico legista de nombre tal, de los pesquisas de nombre tal, de los efectivos policiales tal, donde se procedió primero a determinar la muerte, ¿no? Si la persona se encontraba muerta. Luego de ello, todo lo que se ha recabado lógicamente y finalmente a qué hora se concluye procediendo al levantamiento de cadáver y ahí tú tienes tu acta de levantamiento de cadáver, ¿no? Y el cadáver, ¿no? A que lo casa, si llegan los familiares, ese cadáver a dónde va a tener que ir. Hasta ahí yo te pregunto, ¿se logra determinar si fue muerte natural o muerte violenta? Pregunta básica. Hasta ahí se logra determinar si es muerte natural o muerte violenta. Hasta ese momento. ¿Se determinó que es muerte natural o muerte violenta cuando vino el médico legista? Cuando se recabaron los diferentes instrumentos. Cuando la policía acercó. ¿Se logró determinar si es muerte violenta o muerte natural? ¿Se determinó o no? Claro, ahí no se determina nada, pues. ¿Cómo vas a determinar algo, por favor? Entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer? ¿Llevar el cadáver a dónde? A la morgue. La morgue, ahí es distinto, ahí sí se va a poder establecer si la muerte de esta persona fue de muerte natural o muerte violenta. Antes no, sencillamente está muerto, pero tal vez uno no sabe, estás caminando tranquilamente, de repente un paro cardiorrespiratorio, un paro cardíaco, un desparrame cerebral. Entonces la persona murió de muerte natural, pero en ese momento no se logra determinar ello. Pues. Profesor, en el médico legista se va a determinar. Pero ¿y el médico legista, doctor, cómo lo mataron? No, él va a determinar la causa de la muerte, pueden haber casquillos, puede haber arma punzocortante, pero no se logra determinar fehacientemente. Por eso es que se desarrolla pues una labor de investigación, si no sería suficiente con el levantamiento de cadáver. Ahora, para no extenderme más, porque eso es un aspecto de criminología y no estamos hablando de cuestiones criminológicas,
Pero lo que quiero decir es que lo que se ha recabado se tiene que cuidar y todo eso son prueba preconstituida, pues señor. Es prueba preconstituida. Toda esa prueba preconstituida se tiene que asegurar, se tiene que conservar, ¿cierto? Ahora yo te voy a poner dos casitos más. Hasta aquí yo les he hablado de un delito contra la vida, el cuerpo y la salud. Pero ustedes saben que no solamente las cuestiones de preservación van en los aspectos de esta naturaleza delictiva, sino tenemos, por ejemplo, también los famosos delitos contra la administración pública o los famosos delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? Que en el año 2000, por ejemplo, eran considerados como delitos no convencionales o no frecuentes, y ahora sí la situación es diferente porque se suele conocer como delito convencional, como delito frecuente o como mejor usted prefiera llamar. Bueno, te voy a señalar en todo caso lo siguiente para que entiendas. Vamos. Te pongo un ejemplo, ¿ah? Y les voy a pedir a ustedes que ahí interactúen. Miren, una persona va a una municipalidad para solicitar su licencia de construcción. Pero lo que pasa es que cuando va a la municipalidad le dicen no hay sistema, se fue la luz, no hay personal, 20 mañana, 20 paso mañana, o sea, lo pasean y lo pasean. Esta persona ya está harta literalmente, está cansado que lo paseen. Mejor que me digan que cuando vengo y vengo en punto, pero nada, 20 mañana, 20 la otra semana, no, mejor 20 para Navidad, mejor 20 el año 2026, ¿no? O sea, lo van paseando y esta persona está cansada, está harta de esa situación y aparece un funcionario. El funcionario le dice, ven para acá. Es a mí, sí, ven. Ya te he visto en varias ocasiones viniendo acá a la institución edil, ¿no? Y te veo un poco preocupado, maestro. Dime, ¿qué es lo que pasa? No, lo que pasa es que yo siempre vengo y lo que estoy haciendo ahora es solicitar una licencia de construcción y ya me van paseando durante mucho tiempo y la verdad yo ya no sé exactamente qué hacer. Entonces el funcionario le dice lo siguiente, tranquilo, yo puedo hacer que hoy mismo te entreguen tu licencia de construcción. Hoy. Yo puedo hacer que hoy te entreguen tu licencia de construcción. ¿De verdad? Sí, pero como en la vida todo tiene un precio, si usted quiere su licencia de construcción que yo puedo hacer que hoy le entreguen, le va a costar 6.000 soles. La persona dice, 6.000 soles es mucho, ya vamos a rebajar, 1.000 soles. Ya, 1.000 soles sí puede ser, pero me entregan mi licencia de construcción, sí. Y el señor dice, ahorita no tengo los 1.000 soles, solo tengo 500. Entonces saca su fajo de dinero, que son 500 soles, le entrega 500 soles, el señor dice, ya bueno, pero me estás debiendo, faltan 500 más, pero esta suma restante de los 500 soles que todavía me debes, me lo vas a entregar hoy en la noche. Hoy nos encontramos a las 8 de la noche en el restaurante KFC, por ejemplo, en un KFC o una pollería, no me interesa el lugar. Nos encontramos hoy en la noche. ¿Para qué? Para que llegando en la noche tú me termines entregando los 500 soles faltantes y yo te voy a entregar tu licencia de construcción. Fíjense ustedes, están acordando. Previamente ello ya le ha dado 500 soles de adelanto y ahora en la noche le va a dar los 500 soles restantes y ahí se entiende que le va a entregar la licencia de construcción, ¿correcto? ¿Sí? Ahora, ¿qué debería hacer este ciudadano? Ustedes son sus abogados, se entienden amparados en el principio de legalidad, defienden las causas justas, recuerdan el día que se colegian, entonces siempre se señala eso, ¿no? Yo les digo, ¿este abogado dónde tendría que ir? ¿A dónde debería ir este ciudadano a quien le acaban de solicitar suma de dinero? ¿A dónde va? ¿A dónde va, doctores? ¿Debería ir? ¿A buscar los 500 soles? ¿O a dónde tiene que ir? A ver, ¿a dónde tiene que ir, doctores? Y no es a la policía, o puede ser, pero ¿a dónde tendrá que ir? Es un funcionario público, te solicita dinero, ¿a dónde vas? ¿A la casa de tu abuelita? ¿A la casa de tu tío? ¿A dónde vas? A la fiscalía. ¿Pero a qué fiscalía? Porque hay fiscalías, una infinidad de fiscalías. Fiscalía, por ejemplo, de delitos Corrupción. ambientales, ¿no? Por ejemplo, ¿pero a qué fiscalía vas? A la fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios. ¿Y con quién buscas entrevistarte?
que tienes que buscar entrevistarte con alguien. ¿Con quién vas a buscar entrevistarte? ¿Con quién vamos? Ya, Fiscalía Anticorrupción, correcto, pero ¿con quién vas a buscar entrevistarte? ¿Con quién? ¿Con el fiscal de turno? Tur? ¿Con el fiscal de Tur? De Turnitin, no. ¿Con el fiscal de Tur? Con el fiscal de turno, pues. Muy bien. Vamos a ver, con el fiscal, doctores de turno. O puede ser que sea un fiscal del que no sabe nada, ¿no? También, quién sabe. Pero te entrevistas con el fiscal de turno. Sí, todo de manera expresa su Con voluntad el fiscal de turno te entrevistas. Entonces, el fiscal de turno le explica, se entiende que le tienes que contar lo que ha sucedido, los acontecimientos que se han dado, y se va a realizar un operativo. Sí sabemos que es un operativo, porque los operativos van a tener como objetivo capturar a la persona que estaría cometiendo el hecho de corrupción, ¿no? Muy bien. Entonces, lógicamente, doctores, se tiene que ir a la fiscalía de turno y conversar con el fiscal de turno. Se arma el operativo, muy bien. Entonces, cuando eso sucede, ¿qué es lo que va a acontecer? Lo que va a acontecer, doctores, en ese caso en concreto, es que se armará el operativo, se llamará el Anticocor, y cuando este mal funcionario público está recibiendo dinero, lo van a detener. Ahora, el billete como tal es el objeto material del delito. El billete es el objeto material del delito. Se tiene que lacrar. ¿Y dónde vamos a llevar el billete? ¿Al laboratorio o a la oficina de bienes incautados? Porque, ojo, cuando estamos hablando de los contenidos del derecho a la prueba, lo que yo les estoy haciendo mención ahora es de la conservación. Entonces, el punto de análisis guarda mucha relación con el análisis precisamente, doctores, de lo que viene a ser la conservación del medio probatorio. Entonces, esos billetes, que son objeto material del delito, al laboratorio, ¿cómo vas a llevar un billete al laboratorio? Al laboratorio se llevan los rastros, los vestigios. Cuando va a haber, por ejemplo, encuentran en las uñas, digamos, rastros de piel, de sangre, eso lo llevas al laboratorio. ¿Para qué vas a llevar el billete al laboratorio? ¿Para hacer una prueba de ADN al billete? No, pues, el billete van a ser rapados, obviamente, y tendrá que ser llevado a la oficina de bienes incautados. Hay que llevar a la oficina de bienes incautados, al laboratorio. Que no todo, la construcción de los medios probatorios se lleva pues a una oficina. A asumir diariamente su pago. En ese sentido, los funcionarios de el cuerpo de salud, violación, tocamientos indebidos, por ejemplo, ¿ya? Pero hablamos, por ejemplo, feminicidio, sicariato, homicidio calificado, parricidio, entre otros, todo lo que se ha recopilado en la escena cuando se hace el levantamiento de cadáveres, la mayoría de estas se llevan al laboratorio para su análisis. Pero tú vas a llevar al laboratorio un billete para su análisis, ¿no? Ya están los recursos, se hace el acta correspondiente. Lo que se van a llevar es a la oficina de bienes incautados. Y esa es otra cosa. ¿Okay? Se llevan a la oficina de bienes incautados. Ahora, lo que yo les digo, forma parte, doctores, del literal de cuando me dice doctor, buenas noches, disculpe, hay un audio que no a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios. Y lo otro, que sean valorados. Pero finalmente, ¿quién hace valoración, doctores, de los medios probatorios? Ahora, yo hace 2 semanas atrás conversaba con una fiscal de la Junta Superior. Nosotros tenemos un programa, un podcast, los días sábados, se llama Presuntos Culpables. Entonces tenemos invitados de todas ramas. Y justos empezábamos, claro, a discutir ese tema de quién finalmente hace una valoración. Y ella sostenía que era un eufemismo señalar que solamente el juez hace valoración, porque es verdad que todos los libros, en su mayoría, siempre van a establecer que las cuestiones de valoración de la prueba lo hace el juez, pero finalmente el fiscal, si bien es cierto, a nivel del proceso de investigación, no se denomina prueba como tal, sino medio probatorio o elemento de comisión, finalmente si el fiscal hace una valoración de lo que va obteniendo. Y para el fiscal, a pesar que técnicamente no se va a señalar como prueba, pero el fiscal dice, para mí estas son cuestiones probatorias y punto, y por eso formula acusación. Pero no estás preparado para esta conversación, porque es una cuestión
como otros establecen a nivel del criterio de la fiscalía. Y si es universal, el único que hace valoración probatoria, obviamente es el juez. Obviamente es el juez. Entonces, el último criterio de valoración de la prueba, nos establece que tiene que ser debidamente valorada. El último criterio de los estándares probatorios, debidamente valorada por parte del juez, porque finalmente el juez se entiende con esos medios probatorios que llega a él, bien puede emitir una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria, dependiendo de cada caso en concreto. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Sigamos. Uy, mira, nos hemos demorado acá. Entonces, los medios probatorios, vamos a ver, derecho a la admisión de pruebas, me salteo también esos doctores. Ya, aquí ingresaba esos 3 estándares tan importantes que tienen que tener los medios probatorios y que nosotros, lógicamente, debemos respetar siempre. Ahora, si vamos a estar en etapa intermedia, vamos a sustentar, vamos a evaluar, vamos a explicar, vamos a exponer básicamente lo siguiente. Ustedes saben que la etapa intermedia, primero, a ver, me parece que, no sé si con ustedes he tenido una clase, pero hay una clase bastante interesante que está relacionado precisamente, doctores, a la etapa intermedia. ¿Ah? Y la etapa intermedia, pregunta ustedes. ¿Qué es la etapa intermedia? ¿Qué es la etapa intermedia, doctores? Vamos, etapa intermedia, esto lo debemos, es un crimen no saber qué es la etapa intermedia. Es un crimen no saber la etapa intermedia. ¿Qué es la etapa intermedia? A menos que sea cachimbo, pero si ya está de tercer año de la carrera, tú debes dominar qué es la etapa intermedia. Ya vamos a ver, miren, la etapa intermedia es una etapa propia del Código del año 2004. Es una etapa que no existía obviamente con el Código de 1940, es decir, el Código de Procedimientos Penales. Es una etapa explícita de lo que es el nuevo Código Procesal Penal llamado todavía. Bueno, a mí me da un dolor de cabeza cuando todavía siguen diciendo un nuevo Código Procesal Penal, pero bueno, no voy a ingresar en esos comentarios. Pero la cuestión es que la etapa intermedia, todos los libros, yo he leído todos los libros de etapa intermedia y todos los libros de etapa intermedia yo no comparto con ellos porque los libros de etapa intermedia dicen, esta va preparando el juicio oral. ¿Se recuerdan? Dicen, no, la etapa intermedia va preparando el juicio oral. Por eso que quienes se dedican al litigio particular, y no me van a dejar mentir, ellos dicen que la etapa intermedia mejor debería ser considerada como etapa de paso al juicio oral. Es como una mesa de parte. Todo va a aceptar. Y ese es un gran error, porque entonces tenemos por gusto una etapa intermedia. Porque si la acusación así no cumpla con las exigencias o estándares que establece el Código Procesal Penal y siempre va a llegar a juicio oral, no interesa que la defensa plantea un sobreseimiento, solicite una excepción de improcedencia de acción, deduzca otras cuestiones previas y demás, pero si la acusación, doctores, siempre va a llevar a juicio oral, entonces la etapa intermedia sí es una mesa de parte. Por eso que algunos dicen, ¿para qué le llamas etapa intermedia? Mejor llámale etapa de paso al juicio oral, ¿no? Entonces, vamos a ver que esa etapa intermedia que yo les estoy señalando, el otro objetivo que no lo señalan los libros, no lo establece ni siquiera la Corte Suprema, pero deberíamos entender que la etapa intermedia, la otra finalidad, debería ser evitar tener juicios innecesarios. O sea, ¿para qué vamos a llegar a juicio? La acusación no cumple con las exigencias, señor. ¿Para qué? ¿Para perder el tiempo? ¿Para dilatar cuestiones? ¿Para programar audiencias luego hasta el año 2030? ¿Para eso? No, ¿verdad? Entonces la etapa intermedia debería tener, por supuesto que sí, doctores, un estándar para evitar tener juicios innecesarios, pues. ¿Para qué te cargas en el juicio si esa acusación podría quedar ahí en etapa intermedia? ¿Por qué te complicas la vida? ¿No? Bueno, la acusación, los medios probatorios que se van a presentar en la acusación cumplen esta serie de estándares que yo les estoy señalando, porque cuando vas a sustentar y decirle, oiga, señor juez de etapa intermedia, voy a sustentar mis medios probatorios, usted está bien, no hay ningún problema, va a hacer la sustentación de sus medios probatorios, tendrías que fundamentar cuándo es pertinente, cuándo es conducente y cuándo es útil, ¿verdad? ¿Correcto? Y ahora vamos a explicarle un poco cada una de esas. Yo les digo, porque si está documental, tú me tienes que fundamentar eso. Pertinencia, conducencia, utilidad. Y si tú no me logras fundamentar,
se entiende que tu medio probatorio no tendría que llegar a juicio oral. Y si sé que no sabe ni lo que es pertinencia conducente de utilidad, entonces les estás dejando indefensión a tu patrocinado, que dicho sea de paso, se está pagando muy bien. Entonces subroga y que te traigan un abogado que sí maneje no solamente los temas de la etapa intermedia, sino que conozca también la fundamentación de las cuestiones de pertinencia, conducencia y utilidad, pues. Claro. Entonces, ¿qué es la pertinencia? La pertinencia exige que el medio probatorio tenga relación directa o indirecta con el hecho objeto del proceso, con lo que se va a comprobar. ¿Para qué es esa pericia? Voy a presentar una pericia contable, ¿pero para qué? No, es que, ¿cómo que para qué? Estoy llevando un caso de delito de colusión agravada, señor. Si yo te llevo un caso de colusión agravada, en la colusión agravada existe o no existe perjuicio patrimonial, sí. Y es pertinente porque precisamente la pericia que estoy llevando tiene mucha relación con lo que viene a ser, doctores, el perjuicio económico, pues. Por eso te llevo esta pericia valorativa. Por eso te llevo esta pericia contable, pues, señor. Esa es la pertinencia. ¿A dónde quiere llegar? Te voy a presentar al testigo tal, ¿y para qué? ¿Qué sé yo? ¿Qué importancia tiene ese testigo? ¿Cómo que qué importancia tiene el testigo? Ese testigo estuvo presente cuando robaron a fulano de tal. Ese testigo es un testigo presencial de los hechos. Es pertinente su participación. Ni siquiera es un testigo de oídas, es un testigo que vio. ¿Cierto? Entonces vas acreditando, vas fundamentando, vas señalando la pertinencia del medio probatorio. ¿Correcto? Me señalas la pertinencia, me explicas la pertinencia. Eso es la pertinencia. ¿Ya? Luego ingresa es la conducencia o idoneidad, la cual también tienes que fundamentar. Ya hemos dicho que tus medios probatorios efectivamente guardan relación con el suceso, con el acontecimiento que se está dando, que se está teniendo, pero ahora quiero que nos expliques a dónde quieres ir con ello. Y ahí ingresa por qué es conducente o por qué finalmente viene a ser idóneo el medio probatorio. Entonces, el legislador puede establecer la necesidad de que determinados hechos deben ser probados a través de determinados medios probatorios y será conducente, lógicamente, que nos quiere ayudar a probar. Para la conducencia, incluso también yo tengo que analizar la cuestión del tipo penal parte especial, porque si no, en la vida voy a poder saber a dónde quiero llegar. Y le voy a explicar. Y esto va de la siguiente manera. Yo les digo, cuando un esposo, y fíjense, mucha atención con lo que voy a señalar, cuando un esposo atenta contra la vida de su esposa, cuando lesiona el bien jurídico tutelado vida, el esposo o la esposa lesiona el bien jurídico tutelado vida, yo te pregunto, ¿qué delito puede ser? Sicariato o feminicidio. Reitero mi pregunta. Cuando el esposo atenta contra la vida de su esposa, o sea, no atenta, digo, pues no, o sea, atenta contra su vida, ¿ya? ¿De qué delito podríamos estar hablando? ¿Feminicidio, parricidio, homicidio calificado? Artículo 106, artículo 108, ¿de qué? Se puede hablar de lesiones. Sí, porque lo que yo les digo es muy complejo. Ahora, si yo agrego algo más. El esposo era una persona machista. Era una persona machista, era un inseguro, era una persona posesiva, ¿no? No quería que su esposa tenga amigos, converse con alguien, totalmente posesivo y inseguro. Y precisamente como le vio conversando con alguien, dijo, mira, ¿cómo es posible? Me está sacando la vuelta, etc. Entonces, ¡pum! Atentó contra el bien jurídico tutelado vida. Ahora, ¿de qué estaremos hablando? Ya no me puede decir que estamos hablando de parricidio. Aquí la consonancia cambia. ¿Y cuál sería, lógicamente, la situación feminicidio? Artículo 108b del Código Penal. Aquí, para que acredites condición de tal. Porque yo te pregunto, ¿cómo acreditas la condición de tal de una mujer? Aquí estamos hablando de cuestiones probatorias. Porque la gran mayoría, cuando me empieza a fundamentar sobre el tema de feminicidio, la gran mayoría me dice, doctor, es condición de tal, ya. Esto si los libros lo mencionan de esa manera. Incluso el Acuerdo Plenario 1/2016 evoca la situación de condición de tal. Pero mi pregunta es directa. ¿Cómo me pruebas la condición de tal?
Prueba la condición de tal. ¿Cómo pruebas la condición de tal? Fíjese que ya te pongo en un estándar de exigencia. ¿Ah? Pruébame la condición de tal. No me digas teóricamente que lo da por su condición de mujer, porque ahí es una persona, es una cuestión de género. Oye, este no es un concurso de retórica jurídica ni nada por el estilo. ¿Cómo pruebas la Por un condición de mujer? contexto de poder y confianza, ¿A dónde quizá. quiero llevar con eso? Porque lógicamente eso guarda relación cuando vas a decir la conducencia de tus medios probatorios. Yo estoy presentando los medios probatorios, la siguiente, los antecedentes de violencia, porque la víctima ya lo ha denunciado a los efectivos policiales como en 5 ocasiones. Siempre le agredía psicológicamente, físicamente, por eso que es pertinente, porque estamos en un caso de feminicidio, guarda relación para poder demostrar el tipo de violencia, señor juez. Y es conducente porque lo que vamos a acreditar es que el señor es una persona que ya anteriormente lo había agredido. Por eso que estos antecedentes, por eso que estas denuncias anteriores nos conducen precisamente a acreditar que lamentablemente la Oroxisa, ¿cierto?, había sido víctima de anteriores agresiones. Esa es la conducencia, pues, señor. Esa es la conducencia. ¿A dónde quieres llegar con tu medio probatorio? Me explico, ¿a dónde quieres llegar? Ah, no, luego, ¿qué más podría presentar? Bueno, los mensajes de texto, donde le amenazaba y le decía, si no eres de mí, no vas a ser de nadie. Entonces ya íbamos probando la cuestión de dónde queremos llegar, que era una persona pues posesiva, ¿no? Era un ser machista. La evaluación psicológica que puede hacer los testigos presenciales de anteriores agresiones, porque señor, no estoy hablando del artículo 106, no estoy hablando del artículo 107, estoy hablando de feminicidio, y para hablar de feminicidio tiene que haber ciclo de violencia, parte especial, pues, del Código Penal, ¿cierto? Entonces, eso es la conducencia. ¿A dónde quieres llegar con tu medio probatorio? No es por eso decir, no, este documento no prueba nada, pero ¿dónde está la conducencia? Pues muchas veces dices ahí, ni siquiera sabes qué es la conducencia. Ahí estamos mal, ahí estamos mal. Bueno, vayamos. La utilidad. La utilidad se presenta cuando contribuye a conocer lo objeto de prueba, a descubrir la verdad, a alcanzar probabilidad o certeza. Ahora, esa es una exigencia enorme, porque aquí vamos a hacer un paréntesis. El juez, para que emita una sentencia condenatoria, ¿a qué tipo de estándar de probanza tienen que llegar, doctores? Ojo con lo que le digo, para que el juez emita una sentencia, para que el juez sentencie, ¿a qué estándar, doctores, de prueba se tiene que llegar para la emisión de una sentencia? Para emitir una sentencia, el juez tiene que llegar a un estándar de ser alternativa. A ver, no te voy a dar alternativas. ¿A qué estándar tiene que llegar el juez para emitir una sentencia? Más allá de toda duda razonable. Ser T. Certeza, doctor. Vamos, ser T. ¿Al estándar de qué tiene que llegar el juez? De certeza, doctor. Emitir una sentencia condenatoria. Ser T. Certeza, pues a un estándar de certeza. Y la certeza no es otra cosa que una seguridad. ¿Complicado o no complicado? Pues. Porque para que uno tenga la certeza de algo, tendrías que tú ver si no existen probabilidades. Puedes estar equivocándote, pues. Por ejemplo, miren, yo te voy a preguntar, si tú ves a tu pareja, a tu novia, a tu enamorada, etcétera, yendo con su colega, el otro abogado, ingresando a un hotel, ¿señal de infidelidad o no? ¿Tú puedes tener la certeza que te engañó? Hay certeza, están ingresando en un hotel. ¿Hay certeza que te engañó? No. Te pongo otro dato más. Es un hotel 5 estrellas. 5 estrellas, ¿ah? ¿Te engañó o no? Doctor, todos los hoteles 5 estrellas, ¿qué es lo que tienen en su último piso? Cultura general, ¿ah?
todos los hoteles, también los de 4 estrellas, pero un hotel de 5 estrellas, por ejemplo, en su último piso, ¿qué suelen tener? En su último piso, ¿ah? O en su penúltimo, no lo sé. ¿Qué suelen tener, doctores? ¿Qué tienen? Restaurantes. Un Restaurantes. restaurante, pues. ¿Han ido al piso 21, por ejemplo, que está en Miraflores? Es un restaurante bastante bonito, porque en el piso 21 tú puedes ver toda la ciudad de Miraflores, pero tú ingresas por donde dice Gran Hotel Estelar. Entonces, si te ven ingresando con alguien, diría, mira, entonces está yendo al hotel, cuando en realidad está yendo al restaurante, pues, señor. Está yendo al restaurante, entonces, pues, no sé, podría estar conversando, o sea, porque no determina absolutamente nada, ¿no? Pero obviamente estamos hablando, pues, de hoteles de 5 estrellas, no aplica lo mismo cuando alguien paga sus 20 soles, sus 25 soles, ahí ni el restaurante hay, ¿cierto? Es distinto. Entonces, obviamente, doctores, cuando el juez emite su sentencia y la sentencia tendría que llegar a un estándar de certeza, es bastante complicado para el juez. Por eso es que si el tiempo no se alcanza, muchas veces el juez dice, con lo que estoy viendo aquí me es insuficiente, entonces tengo que regirme por lo que viene, por ejemplo, la prueba de oficio. Y con la prueba de oficio ya el juez puede haber hecho naturalmente la valoración correspondiente también a través de la respectiva prueba de oficio, emitirá la sentencia que corresponda, pues, ¿no? Llegando a prueba de oficio, ¿ya? Bueno, entonces, hasta aquí hemos hablado de eso, doctores. Pertinencia, conducencia y utilidad. Luego, vamos a ver, porque existe otro, viene la licitud. No pueden emitirse medios probatorios obtenidos que contravienen el ordenamiento jurídico, lo que permite excluir la supuesta prueba prohibida. Para empezar, tenemos nosotros el respeto de nuestros derechos fundamentales. Existen derechos fundamentales que se tienen que respetar, que se deben respetar. Los derechos fundamentales no están por gusto. Artículo 2 del marco de la Constitución Política. Por ejemplo, los efectivos policiales así de la nada pueden ingresar a tu domicilio, ¿no? A menos que sea una situación de flagrante delito. Todo lo que conversas en 4 paredes, lo que sea, hables de Dina, no hables de Dina, del nuevo ministro, lo que sea, es parte de una conversación privada. Todo lo que decimos parte de una conversación privada. Entonces, si alguien viene y pone pues unos micrófonos, ¿no? Ahí lo pusieron, pam, 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 lo pusieron los micrófonos. Y van monitoreando todo lo que hablas y todo lo que han obtenido producto de ese monitoreo. Yo te pregunto, ¿es válido? Todo lo que han obtenido producto del ¿es válido? ¿Cómo va a ser válido, pues? Obvio que no es válido, porque todo devendrá en lo que es una prueba prohibida. Se está vulnerando el derecho fundamental de la inviolabilidad de mis comunicaciones, señor. Lo tengo en 4 paredes, es lo mío. Por eso es que en caso de los cuellos blancos se discutía. Yo sé que ese estallido de cuello blanco fue una situación bastante escandalosa, pero la diligencia de interceptación de las comunicaciones era para ver una presunta organización criminal y de repente se filtraron una serie de llamadas que técnicamente tendría haber que sucedido hacer un levantamiento o una interceptación de las comunicaciones, por ejemplo, pero de estos posibles delitos de corrupción, que es otra naturaleza, ¿no? Pero bueno, todo eso guarda mucha relación, doctores, en el aspecto de la licitud del medio probatorio. Para que sea lícita, se tiene que obtener sin vulnerar un derecho fundamental. Si se obtiene vulnerando derechos fundamentales, ahí es un problema. No debe vulnerarse el derecho fundamental. Claro, con la autorización judicial es diferente, pero ya la autorización judicial tiene su procedimiento. Por ejemplo, para una interceptación de las comunicaciones siempre van a hacer un informe policial, ¿cierto? Que puede ser los mismos efectivos policiales, pero en la más de las veces, lógicamente, un pedido por parte de quién? Pedido, obviamente, por parte del fiscal. Entonces, el fiscal dice, bueno, emito un informe, porque estamos ante una persona de existencia de una organización criminal. Necesito tener el informe para que en base a ello analicemos una serie de situaciones, ¿no? Entonces, doctores, vamos canalizando eso, se va advirtiendo eso. Hay que tener que evaluar ese marco situacional, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso es importante, no olviden.
¿Estamos de acuerdo o no? Vital, doctor, es importante, o sea, no darle vuelta a esa situación. ¿Ok? Entonces, hay un informe, el fiscal lo evalúa y requiere la interceptación de las comunicaciones. Ahora, la interceptación de las comunicaciones es interesante, por supuesto que sí. ¿Saben por qué? Porque en una interceptación de las comunicaciones yo puedo saber en tiempo real lo que tú estás conversando ahorita, lo que estás hablando. Ustedes están en clase, digamos, pero yo también en una interceptación de la comunicación no puedo saber lo que en tiempo real ustedes hablan, dialogan, narran, explican, comentan, todo eso, porque partió de una interceptación de las comunicaciones para que en tiempo real yo pueda saber lo que usted está hablando, con mengano, fulano, sultano, con hijo de vecino, y pueda saber en tiempo real de qué conversan, de qué hablan, de qué dialogan. ¿Correcto? Es una interceptación. Y como hay autorización del juez, no hay ningún problema, porque lo otro me viene a ser un delito, está chuponeando, pues, no el chuponeo. Dentro de esa misma vertiente de ilicitud guarda todo tipo de requerimientos, como por ejemplo el requerimiento de levantamiento del secreto bancario. Nadie tiene por qué saber cuántos ingresos económicos tengo, ni nadie tendrá por qué saber cuánto depósito de dinero uno recibe, y por concepto de qué, etcétera. O sea, no hay derecho, a excepción que el fiscal, por una presunta investigación de lavado de activos, donde está encontrando, al parecer, desbalance patrimonial, porque ustedes saben que el desbalance patrimonial es cuando no existe, pues, doctores, ¿no? Y ahí, reiteradamente, se habla del desbalance patrimonial, es cuando no encontramos justificación de los ingresos económicos con los egresos. Entonces dicen, mira, acá la situación está un poquitín rarín, entonces necesitamos hacer un levantamiento del secreto bancario para ver cuánto depósito de dinero recibe esta persona, en qué cantidad el depósito de dinero, y todo eso se va analizando. ¿Ya? Muy bien, correcto. Pero todo eso son con requerimientos fiscales. Hay un requerimiento por parte del representante del Ministerio Público, en este caso en concreto. ¿Ok? Muy bien. Y por último, la preclusión antes de salir al primer receso, es que la preclusión guarda mucha relación, doctor, y con el momento procesal oportuno de la presentación del medio probatorio. ¿Cuándo lo vas a presentar? Y existe una serie de tiempos, ¿verdad? El primero de ellos, que todos lo conocemos, cuando el fiscal formula un requerimiento acusatorio. El fiscal formula un requerimiento de acusación que lo pone de conocimiento del juez de investigación preparatoria, y el juez de investigación preparatoria ponga a los sujetos procesales por el plazo de 10 días para que los sujetos procesales, aparte de hacer naturalmente las observaciones a la acusación, que casi siempre lo van a hacer, pero si lo consideran necesario, puedan presentar también sus medios probatorios. Plazo de 10 días, pero en los 10 días precluye, pues. No puede presentar en etapa intermedia. Habría que ver si el caso, en la gran mayoría de situaciones, lógicamente va a llevar a juicio oral, y ahí sí tienes hasta 3 momentos, 3 situaciones para presentar medios probatorios. ¿Cierto? La primera, muy conocida, prueba nueva, que tiene 2 situaciones. Una, aquellas que han sido de conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de la acusación y ¡pam!, la presentas. La siguiente, la de especial motivación o especial argumentación, ¿correcto? Y en el otro, la última, la prueba de oficio, que genera debate, discusión, porque para muchos la prueba de oficio no es otra cosa que la generación de vulneración. ¿Ya? Muy bien, doctores. Vamos a hacer un receso. Doctores, vamos a ver. Es que acá yo no les puedo escribir, pero doctores, tomen nota para el tema de las PPTs. Les estoy dejando este número de WhatsApp que es el 997-588013. Lo que pasa es que acá, el Colegio de Abogados de Lima, ya le han deshabilitado, me parece, las opciones de chat, ¿ya? Parece que no le puedo, no está disponible la, ya, bueno. Pero bueno, vamos luego, vamos a hacer un pequeño receso, doctores, son como 79 participantes en esta sesión de clase y luego vamos a continuar, ¿ya? No se olviden, vamos a hacer un pequeño receso. Ah, no, para el caso de las PPTs, de lo que están acá, el número que es el 997-5883, para el caso de la diapositiva de la prueba, ¿ya? Muy bien, doctores, hacemos un pequeñito receso y estamos continuando. Vamos a continuar, doctores. ¿Sí? Ok.
Ya. A ver, para muchos voy a nuevamente dejar de compartir. Me dice compartir. Un momento. Ya. Para quienes están solicitando los materiales, acá les estoy dejando el número de WhatsApp, doctores. Nuevamente le reitero. Ya. Para que tengan ustedes este complementario de las PPTs. Ahí lo pueden visualizar, ¿no? Pueden escribir al 997 58 80 13. Nuevamente les señalo, ustedes pueden ver en la PPT, 997 58 80 13, ¿no? Piden las PPT de la prueba para que en este caso lo puedan tener como material adicional. Bueno, vamos a retomar aquí. Nos hemos quedado hablando de todas estas cuestiones temáticas. Derecho a la admisión también existe. Y vamos a pasar acá un poco a lo que señala el marco del Código Procesal Penal, que guarda básicamente relación con las actuaciones probatorias en el marco ya del código, ¿no? O sea, porque todo finalmente a nivel de un contexto de investigación guarda mucha relación con las diferentes actividades probatorias que se van a llevar a cabo también, y que estas actividades probatorias siempre guardan relación a efectos de esclarecer los hechos en controversia, ¿no? Que, como le reitero nuevamente, forman parte de las actuaciones probatorias en el marco del proceso penal. ¿Qué es la actividad probatoria? Vamos a ver, en el caso de la actividad probatoria, vamos a señalarles algunos tópicos importantes para que ustedes tengan en cuenta. La actividad probatoria viene a ser el núcleo del procedimiento para la administración de justicia, nos señala. Claria Olmedo define como el esfuerzo que realizan todos los sujetos procesales con relación a la producción, la recepción y valoración de la prueba. ¿Y dónde vas produciendo prueba? A nivel de una investigación, a nivel del desarrollo técnicamente, doctores, de una investigación, con los roles, que dicho sea de paso, nosotros también ya lo conocemos, el rol de representante del Ministerio Público, es decir, llámese en este caso el fiscal, tiene un rol que tiene que desempeñar a nivel de la investigación, el rol del abogado defensor. Hace unos días hablábamos, por ejemplo, de la defensa activa. La defensa activa también guarda mucha relación a que no solamente voy a esperar lo que resuelva finalmente el fiscal, sino que el abogado defensor particular también tiene que qué es lo que hace el fiscal, qué actividades desarrolla, cómo las realiza. Eso sería una defensa también considerada como defensa activa. No solamente debe existir una defensa pasiva, defensa activa, ¿ya? Vamos a ver acá. Orego, quien recurre acá de Olmedo, afirma que la actividad probatoria es el conjunto de manifestaciones de voluntad, de conocimiento y razones que proceden de los sujetos procesales. ¿De acuerdo? Bueno. Principios de la prueba. En los principios probatorios lo vamos a encontrar en la sección 2, título 1, artículo 155 del Código Procesal Penal del 2004, y está regulado unos preceptos generales respecto a lo que finalmente, doctor, va a venir a hacer la prueba. Es decir, los principios generales del derecho probatorio. Los principios generales del derecho a la prueba, ¿no? El primer principio que en todo caso regula nuestro ordenamiento jurídico, es decir, el Código Procesal Penal, nos empieza señalando que la actividad probatoria, ojo con esto, actividad probatoria, en el proceso penal está regulado por la Constitución, los tratados aprobados y ratificados por el Perú y por este código, la Constitución Política, ¿no? A pesar que en realidad, doctores, si el código es imperfecto, también no es que la Constitución Política sea tan perfecta, sobre todo en una realidad como la nuestra, ¿no? Pero en todo caso, la Constitución Política sí es en su artículo 2 los derechos fundamentales de una persona, los derechos fundamentales que se tienen que tener en cuenta, pero precisamente o básicamente el derecho, por ejemplo, a la inviolabilidad de nuestras comunicaciones, a la reserva del secreto bancario que cada persona tiene, y cuando el Ministerio Público, obviamente en el ejercicio de las funciones que emanan de lo que señala su propia ley orgánica,
entonces tendría que recurrir, pero sin la existencia de algún tipo de vulneración de un derecho fundamental, ¿ya? Que cuando existe vulneración del derecho fundamental, ahí sí ya vamos hablando, doctores, de afectación, y la idea es no llegar a ese puerto, pues, doctores, de afectación en los márgenes procesales, ¿ya? Bueno, las pruebas siempre se van a admitir, digamos, a solicitud del Ministerio Público. Se admiten, doctores, siempre a solicitud del Ministerio Público y de los demás sujetos procesales, y el juez decidirá su admisión, ¿no? Después de haber existido previa presentación, y más que presentación, fundamentación. Hace un momento yo les he señalado que los medios probatorios que se van a tener que presentar se deben oralizar, pero también les he explicado de que se tiene que fundamentar. Y la fundamentación radica precisamente en establecer si estos medios probatorios terminan siendo pertinentes, terminan siendo conducentes, terminan siendo útiles. Por eso que siempre se va a debatir cuestiones de pertinencia, de conducencia y utilidad, y ahí radica precisamente, doctor, en la fundamentación, ¿ya? Bueno, seguidamente, nuestro margen del Código Procesal Penal nos establece de los medios probatorios, que seguramente ustedes lo han escuchado en varias ocasiones, ¿verdad? Hablar de los medios probatorios o de los medios de prueba. O sea, qué medio probatorio se tiene en cuenta y que son lo que finalmente luego vamos a tener que sustentar, y que va a existir grandes probabilidades de que a través de esos medios probatorios nosotros naturalmente lleguemos a la etapa estelar del proceso, que viene a ser el juicio oral, ¿correcto? Entonces, ¿qué medio probatorios actuamos? La prueba es aquella actividad, nos señala, de carácter procesal que consiste en lograr convicción del juez, ¿ya? Convicción del juez acerca de las actitudes, las afirmaciones de los hechos operados por los sujetos procesales, y los medios de prueba son los instrumentos para lograr esta convicción, y están regulados entre los artículos 157 del Código Penal al 188 del Código Procesal Penal. Ahí vamos a encontrar todo lo concerniente a los medios probatorios, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ver aquí de la siguiente manera. Sigamos. Un medio probatorio, porque estamos hablando de los medios probatorios, que incluso guarda mucha relación con un procedimiento especial no contradictorio basado en la justicia penal negociada, como viene a ser la confesión sincera, perdón, como viene a ser la colaboración eficaz. Entonces tenemos la que emana del artículo 160 del Código Procesal Penal, y el artículo 160 del Código Procesal Penal, doctores, nos habla de la confesión. Reitero, artículo 160 del Código Procesal Penal, subrayo, lo tomo nota, nos habla de la confesión, doctores. De la confesión, artículo 160 del Código Procesal Penal habla de la confesión. Y nos dice, ¿no? Primero, cuando señala que la confesión debe consistir en la admisión de los cargos o imputación. Y la imputación, cargo de la imputación, y formulada en su contra por el imputado en el primer medio probatorio, se regula el código, no es coherente con el modelo acusatorio. Bueno, vamos a ver. No, las salidas alternativas son diferentes. Estoy hablando, por ejemplo, de lo que son los medios probatorios, y un medio probatorio viene a ser la confesión. Entonces, lo que yo les estoy explicando es respecto a lo que viene a ser, primero, la regla de procedencia de la confesión. Cuando una persona dice en el marco del proceso, señor fiscal, yo quiero confesar, y tendríamos que ahí ver qué quieres confesar. Va a aceptar cuando usted diga quiero confesar, pero sobre qué quiere confesar va a ser el interrogante. Entonces, para hacer la valoración de la confesión, primigeniamente tenemos que ver la regla de procedibilidad de la confesión, que significa cuándo procede la confesión y cuándo no procede la confesión. Y de acuerdo a lo que está establecido en el artículo 160 del Código Procesal Penal, ojo con lo que digo, artículo 160 del Código Procesal Penal, la primera regla de la confesión es aceptar los cargos o aceptar la imputación. Entonces, si te están imputando robo, abigeato, receptación, lesiones graves, por ejemplo, la persona tendría que decir, sí estoy aceptando estos hechos,
Sí, yo lo golpeé. Sí, yo cometí tal delito. Sí, yo tenía conocimiento que el objeto era robado, ¿no? O sí tenía conocimiento de tal suceso o acontecimiento. Entonces, no te olvides, la primera regla en los parámetros de confesión guarda relación, doctores, a la aceptación. Tienes que aceptar los hechos. Esa es la primera regla, aceptar los hechos. Si la persona dice, yo quiero confesar, pero déjame explicarle al señor fiscal que así como usted está planteando, no es verdad que se han dado los acontecimientos, entonces no me estás aceptando los hechos. Por eso la regla de posibilidad de la confesión no va a ser posible porque sencillamente no aceptas los hechos. Usted tiene que aceptar los hechos. Porque si no acepta los hechos y me dice, quiero explicarle lo que realmente sucedió, mejor nos vamos a otras reglas procesales. Y no nos vamos a los parámetros de la confesión, señor. ¿Para qué? Pues no. ¿Para qué? Si vamos a partir de las reglas de la confesión, primero tenemos que partir de la aceptación. ¿Usted está aceptando lo que le están imputando? Sí, estoy aceptando. ¿Usted acepta su participación? Sí, estoy aceptando mi participación en el hecho delictivo. Entonces, cuando existe aceptación como tal, como la persona señala ello, la regla de posibilidad de la confesión es admitida. La posibilidad de la confesión es válida. Después de eso ingresa recién la valoración, ¿no?, de lo que va a venir a ser la confesión. Cuando se valora la confesión, y ahí vamos a encontrar lo siguiente. Me dice, y yo les voy a preguntar algunas cuestiones lógicamente básicas también, pero que debemos tener en cuenta. Cuando hablamos de confesión, ojo con lo que les digo, cuando hablamos de confesión, ¿será suficiente con que la persona diga, yo hice este delito, sí, pues yo he robado, sí, pues yo he hurtado, sí, pues yo he cometido, o sea, ¿será suficiente con que la persona verbalmente diga lo que supuestamente realizó? Eso yo le pregunto a ustedes, ¿es suficiente con que la persona dice, sí, yo he robado, sí, yo he matado, sí, yo he violado, sí, yo he realizado tal hecho? O sea, ¿es suficiente con que la persona señale ello? ¿Qué opina? ¿Suficiente o no? ¿Suficiente con que No, diga eso? no. No, porque tal vez se está autoincriminando. Tal vez la persona termine protegiendo a alguien. Entonces, lo que como quiere proteger a alguien, como que no quiere dañar a alguien, sencillamente dice, pues yo he cometido este delito cuando jamás en su vida cometió ese hecho delictivo. Pero se está inculpando. Está diciendo, por ejemplo, realicé esto, realicé lo aquello, realicé lo otro, ¿no? Entonces, vamos viendo esos parámetros donde no es suficiente con que la persona diga, yo quiero decirte que yo he cometido el hurto, que yo cometí el asesinato. Y a pesar que me ha aceptado tal, yo tengo que corroborar lo que está señalando medio periféricos. Se me dice que ha robado, bueno, aparte de eso, lo puedo verificar también porque existe la cámara de videovigilancia donde efectivamente se observa a esta persona lo que está realizando. Entonces, no solamente es el dicho, sino que lo corroboro con otro medio periférico. ¿Queda claro? Queda claro, lo mismo podría suceder, ¿no? La persona dice, sí, yo cometí un hecho de corrupción, pero aparte de eso, por ejemplo, tenemos precisamente una cámara, ¿no? O tenemos llamadas entrantes y salidas, propio número de celular. Entonces, señores, ahí la situación cambia porque lógicamente sí vamos a establecer el hecho de que no solamente viene a ser la verbalización, no es lo que solamente dijo, sino todo lo que se ha corroborado en base también a lo que ha manifestado. Por eso que no es suficiente con que alguien diga, yo robé, yo hurté. Y por eso se dice, mire, está diciendo la verdad. No, hay otro medio periférico o elementos que tienen que acreditar ello. Ahora, en las reglas procesales no puedes obligar a que alguien se confiese. Si se quiere confesar, no hay ningún problema. Si la persona dice, bueno, señor fiscal, yo quiero confesarme, ¿no? Entonces, adelante. Se puede recurrir a estas reglas procesales en el sentido de que como se quiere confesar, adelante, pues, vayamos con ello. Pero no le vas a decir para que se disminuya, por ejemplo, tu estadio en el establecimiento, no, o para que tu pena. Entonces, confiesa, vamos, no te quedes callado, confiesa, diga algo, no. Va a confesar si quiere confesar. Si no quiere confesar, no le puedes obligar. ¿Va quedando claro? ¿Sí? No puedes obligar a una persona a tal vez se está autoincriminando. Entonces no puedes obligarle a que se autoincrimine.
Si quiere dar su manifestación, que dé su manifestación, pero no lo obligues. Ahora, también el numeral 2 nos establece en el artículo 160 del Código Procesal Penal que hay que tener en cuenta que cuando la persona dice yo voy a confesar, tiene que estar dentro de sus facultades psíquicas. No, porque tal vez es un mitómano. Ustedes saben que es un mitómano, ¿no? A ver, pregunta, doctores, para ver si vamos con la participación. ¿Quién es un mitómano? A veces dice, mira, pero este es un mitómano compulsivo incluso también. No cualquier mitómano, es un mitómano compulsivo. La pregunta, ¿quién es un mitómano? ¿Quién es un mitómano? La persona que dice men. ¿Quién es un mitómano, doctores? La persona que dice mentiras. Dice mentiras. Doctores, ¿quién es un Mentiroso mitómano? compulsivo. Un mitómano. Mienten, Es una pero persona- esta persona es mentirosa. en sus mentiras. Un mitómano No. es una persona que dice, pues, mentiras. En Una un proceso penal, doctor, lo llamaban sea mitómano mentira, al expresidente con la Forero. tendencia a decir falacias, ¿no? Es un mitómano compulsivo, los que mienten, pues. Y hay personas que mienten obsesivamente. Claro, esos son mitómanos. Muy bien, Rosita. Esos son los mitómanos, los que mienten. Y hay muchos que mienten, pues, de una forma descarada. Esos son los mitómanos, ¿ya? Entonces, yo no sé si en una regla del proceso me encuentro tu mitómano compulsivo, con tendencias a decir falacias. Por eso es que también tendría que pasar una evaluación de esta característica para que efectivamente yo pueda ver si la persona al momento de dar su manifestación me dice realmente las cosas reales, ¿ya? Lo otro se presenta ante el juez o la declaración finalmente de la confesión tiene que ser ante el fiscal y con presencia de su abogado defensor. Lógicamente, doctores, para poder en ese caso, en todo ese caso, señalar la acreditación o la valoración propiamente, ¿ya? Y por último, nos dice que la confesión tiene que ser sincera. Ahora hay una crítica porque lógicamente todas las confesiones sinceras. ¿Cuándo han visto ustedes una confesión no sincera? Confesión tiene que ser sincera. Por algo te estás confesando, pues, ¿no? Si no, no estás en una confesión, ¿ya? Y ese es el valor. Ahora, uno diría, pero ¿para qué me voy a confesar? Lo que pasa es que como todo tipo de reglas de colaboración, como el caso de quienes son aspirantes a colaboradores eficaces, está de por medio la justicia penal negociada. Y la justicia penal negociada es otra cosa que buscar que la pena sobre una persona sea menos, se reduzca la pena, ¿ya? Que sea menor. Por eso es que el testimonio busca en el fondo eso también, de acuerdo al artículo 262 del Código Penal. Ahora vamos a ver el testimonio. Para hablar un poco del testimonio, yo preguntarles a ustedes, a ver, ¿quién creen ustedes, doctores, que es un testigo? Si la pregunta a ustedes, a ver, preguntita, preguntota. ¿Quién creen ustedes, estimados participantes, es un testigo? Vamos, a ver, los leo, los leo. ¿Quién es un testigo? A ver. Un testigo, doctor, es el que ha presenciado no estoy los hablando hechos del de un imputado, no estoy hecho hablando del delictivo. juez, no estoy hablando del abogado. Estoy hablando quién es una persona a quien se le puede denominar como testigo. Porque puedes tener incluso un testigo presencial y un testigo de oídas. Un testigo presencial que estuvo presente, valga la redundancia, al momento de los acontecimientos delictivos, ¿no? Y un testigo de oídas. Ahora vamos a ver, doctores, lo que yo quiero señalarles es algo bastante interesante. Para empezar, cualquiera de nosotros puede ser un testigo. Cualquiera de nosotros, reitero nuevamente, doctores, podría ser un testigo, porque pueden existir ciertas circunstancias que nos pongan en una situación de advertir, por ejemplo, un presunto hecho delictivo. Y te voy a poner un caso. Termina la clase, que a las 8:30 aproximadamente terminamos la sesión de clase con cada uno de ustedes. Entonces ustedes que ahora están pues en su hogar, dulce hogar, dicen, bueno, voy a ir a la tienda, ¿no? Para realizar algunas compritas. Entonces te estás yendo a la tienda y de repente cuando estás por llegar ves a un sujeto que está cruzando y ves también una moto lineal. Observas que de la moto lineal desciende una persona, saca su arma, lo rastrilla y dispara al otro sujeto.
Entonces tú te convertiste en un testigo presencial de los hechos, ¿verdad? Porque tú observaste el acontecimiento, observaste la situación. Entonces te conviertes en un testigo presencial. ¿Tú querías estar en ese momento? No, es un hecho fortuito. Por eso es que cualquiera podemos ser testigos y te van a identificar y tú tendrías que rendir tu manifestación. El artículo 162 del Código Procesal Penal nos habla del testimonio, nos habla de la declaración, doctores, en este caso, testimonial. ¿Ya? Y vamos al artículo 162 del Código Procesal Penal, ¿correcto? Ya en el artículo 162 del Código Procesal Penal, precisamente, doctores, me va a hacer mención del testimonio. El capítulo 2 del artículo 160 me hace mención al testimonio y el artículo 162 nos dice capacidad para rendir testimonio. En pocas palabras, no cualquiera puede ser testigo, tiene que haber una exigencia de capacidad para que finalmente alguien sea testigo. Ahora, lo que sí les digo es que no es tan sencillo porque de una u otra manera hay personas que sí quieren apoyar en sus declaraciones como testigos en un caso concreto, otros sencillamente que les fastidia enormemente el hecho de ser testigos. Eso también es verdad. Ahora, existen una serie de derechos en el caso de quienes van a ser testigos, pero no te olvides que existe también una serie de obligaciones en quienes van a ser testigos. El artículo 162 del Código Procesal Penal en ese sentido nos habla de la capacidad para rendir testimonio y nos dice tácitamente que toda persona, obviamente universal, toda persona es en principio hábil para prestar testimonio, excepto el inhábil, naturales o el impedido por ley. Sino, todos, sin excepción alguna, están expedidos para brindar su manifestación. Y dicho sea de paso, pues si se encuentran sobre todo en un tipo de situaciones donde actualmente va a ser obligatorio tener que declarar, ¿no? Ahora, recordemos un poco. Por ejemplo, ustedes saben que el artículo 70 penal nos hace mención de los derechos del imputado. Eso lo sabemos, ¿cierto? Ni como para discutir alguna otra cuestión más. En el artículo 71, en su segundo párrafo, cuando nos hace mención de los derechos del imputado, el investigado o imputado o incriminado, si lo queréis llamar de esa manera, ustedes saben que tiene derecho a guardar silencio, ¿verdad? Claro, eso todos lo sabemos. La persona tiene derecho a guardar silencio. Y no obligado a declarar. Es un derecho, ¿no? Entonces, si dice, no quiero declarar, no le vas a decir, a ver, declare, manifieste. No, pues, si está haciendo uso de su derecho constitucional, de su derecho legítimo establecido en la regla de Código Procesal Penal, que es el hecho de guardar silencio, señor, ¿cómo le vas a obligar a que declare? Está guardando silencio. Ahora, la pregunta va en el caso del testigo, y la pregunta lo traslada a ustedes. ¿El testigo está obligado a declarar? O el testigo puede decir, yo hago uso también de mi derecho a guardar silencio. Y eso va como pregunta, doctor. ¿El testigo está obligado a declarar? ¿O está obligado a declarar? ¿Seguro que el testigo está obligado a declarar? No, no está obligado. El testigo también puede hacer uso de su derecho a guardar silencio. A ver. ¿Declara o hace uso de derecho a guardar silencio? ¿No qué? No qué, pero ahí hay que dar una explicación. ¿Está obligado o no está obligado? Hay que una decisión, obviamente. Que podría... Pero para empezar, la pregunta es cerrada, ¿no? Si el testigo no está obligado a declarar, que no está obligado a declarar. Doctor, ¿me escucha? Ya, pero no, pero ahí vamos a ver el artículo 165. El artículo 165 del Código Procesal Penal, vaya, me dice si está obligado o no está obligado. La regla es que, de conformidad a lo que establece el artículo 165 del Código Procesal Penal, en el caso de un testigo, en 3 circunstancias, ojo con lo que digo,
el artículo 165 del Código Procesal Penal te habla tres circunstancias, tres situaciones donde el testigo no se encuentra obligado a rendir manifestación, donde el testigo no se encuentra obligado a declarar. Tres aspectos, tres circunstancias, en base a lo que establece el artículo 165 del Código Procesal Penal, doctores, donde el testigo no se encuentra obligado a rendir declaración. Tres circunstancias. ¿Quién me dice cuál es la primera? El cónyuge, ¿Cuál es la primera donde el testigo no es obligado a declarar? que sea su cónyuge, Cuando pariente, el investigado padre. es un... Ya, Pariente. cuando de su respuesta puede surgir alguna responsabilidad penal, tiene derecho a la no autoincriminación, ¿de acuerdo? Pero técnicamente no se dice, un testigo puede guardar silencio cuando de la versión que va a dar, cuando de lo que va a narrar, con lo que va a manifestar, podría surgir su responsabilidad penal. Un ejemplo. Digamos que el Ministerio Público inicia una investigación contra los que resultan responsables. Es decir, no existe persona que está siendo investigada, pero sí tenemos una investigación. ¡Qué paradójico! O sea, inicias una investigación, pero nadie está comprendido como persona investigada. Entonces, pero sí tienes testimoniales. Entonces, programa la declaración de testimoniales para que, obviamente, los testigos concurran a declarar, a dar su manifestación, a expresar, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso tenemos a los testigos. Y el testigo dice, pero... Porque finalmente el testigo dice, tal vez de lo que yo manifieste, de lo que diga, porque sí, ¿no? O sea, porque el hecho de decir yo no voy a declarar sobre hechos de las cuales podría surgir mi responsabilidad penal, de una u otra manera, doctores, es como una aceptación de que algo realizó. Yo sé que es un derecho que lo establece el artículo 165 del Código Penal, sobre eso no puedo decir nada, pero lo que yo estoy diciendo es que si la persona dice, yo no voy a rendir manifestación, yo no voy a declarar sobre hechos de las cuales naturalmente podría surgir mi responsabilidad penal, no es otra cosa que aceptar que algo se ha suscitado, que algo se ha dado, ¿no? Pero bueno, es tu derecho, es lo siguiente. Luego, no está obligado el testigo a declarar contra un familiar dentro del tercer grado consanguinidad o segunda afinidad, ¿no? O sea, por ejemplo, no va a declarar si su padre está siendo investigado. Y él diga, bueno, es mi papá quien está siendo investigado y yo no quiero declarar contra mi padre. Entonces no se le va a obligar, no se le va a decir, oiga, tú tienes que declarar contra tu papá, declara contra tu papá, manifiesta. No, es su padre quien está siendo investigado y no quiere declarar, no le puedes obligar, señor. No quiere declarar, ¿qué vamos a hacer? Es su derecho. Está en su derecho a no querer rendir manifestación, está en su derecho a no querer declarar, ¿ya? Pero, ¿qué más, doctores? ¿Qué más? A ver, ¿cuál será el otro? ¿Ya? ¿Cuál es el Secreto otro, doctores? A ver, profesional. hasta ahí me han manifestado. Pero a ver, les doy un momentito. ¿Cuál es el tercero, doctores? A ver, vamos. Secreto profesional. A ver, ¿cuál es el otro? ¿Cuál es el otro cuando el testigo técnicamente no está obligado a rendir su manifestación? Por secreto profesional, doctores, mire, voy a dar lectura incluso también a lo que yo estoy señalando. Nos dice, los vinculados por secreto profesional no podrán ser obligados a declarar sobre lo conocido por razón del ejercicio de su profesión, salvo los casos en los cuales tengan la obligación de relatarlos a la autoridad judicial. Entre ellos, o sea, secreto profesional. Y dentro del secreto profesional, entre ellos encontramos a los abogados. Entonces, si alguien te busca para tus servicios como abogado, dice, yo quiero contratar tus servicios, pues, ya, porque yo he visto que eres un buen abogado, veo que defiendes, creo que sea mi abogado por una presunta investigación, digamos, de lavado de activos. Entonces, luego dice, mira, esta persona investigada necesitamos saber en realidad la versión de su abogado. Entonces hay que citar a su abogado porque es el que sí debe conocer toda la información, seguramente es su abogado, entonces lo necesitamos a su abogado.
queremos a su abogado, para que su abogado declare. Entonces yo te pregunto, ¿el abogado tendría que declarar en contra de su patrocinado? El abogado tendría que decir, a ver, yo voy a dar mi manifestación. Quiero decirle que sí, fulano de tal me contrató mi servicio para que yo le ayude, por ejemplo, a que no se le descubra que él es el autor de lavado de activos. ¿Así funciona? No, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que va a pasar? Para empezar, no es ético. Y segundo, tendrían que levantarle, su mismo patrocinado tendría que levantar la reserva de su manifestación, la reserva de su declaración y diga, yo levanto la reserva, y ahí sí el abogado tendría toda la potestad, porque no está obligado, hay un secreto profesional, lo mismo del médico, ¿no? Tenemos, por ejemplo, personal sanitario, periodista y otros profesionales dispensos en la ley. Sin embargo, están personas, con excepción de ministros de culto religioso, no podrán negar su testimonio cuando sean liberados por el interesado del deber a guardar el secreto. Bueno, entonces, en resumen, doctores, lo que estamos señalando es que en el caso de los testigos existen 3 circunstancias o situaciones donde no se encuentra obligado a rendir manifestación. Yo sé que en los otros casos seguramente el testigo va a tener que declarar, ya, pero por lo menos en lo que les acabo de manifestar, no hay una obligación del testigo para que rinda manifestación. 3 solamente son en las cuales no va a declarar, ¿ya? Y las demás sí está obligado. En cambio, el imputado, en base a lo que establece el artículo 71 del Código Procesal Penal, sí guarda silencio. Y no le vas a decir, a ver, declare, manifieste, cómo vas a guardar silencio, qué te has creído, de tu manifestación, está guardando silencio, no le puedes obligar, señor. Artículo 71 del Código Procesal Penal, ¿cómo le vas a obligar? Pues está guardando silencio, ¿ya? Muy bien. Luego, otro medio probatorio que se tiene es la pericia. ¿Ya? La pericia ya en el artículo 172 del Código Procesal Penal, para empezar, no es tan amplio, vamos a dar lectura, porque lo que me dice técnicamente en el artículo 172 del Código Procesal Penal, primero es la regla de la procedencia, es decir, de doctores una pericia. Como lo que digo, regla de procedencia de la pericia, artículo 172, ¿cuándo procede una pericia? Y me dice, la pericia procederá siempre para que para la explicación y mejor comprensión de algún hecho se requiera conocimiento especialista de naturaleza científica, técnica, artística o de experiencia calificada. Es decir, que necesitamos técnicamente, doctores, de un especialista. Yo les voy a preguntar algunas situaciones para que en todo caso ustedes me señalen quién finalmente o de qué manera yo puedo encontrar al posible especialista que va a dar su manifestación, que va a señalar algo, etcétera. Y les voy a comentar. Miren, vayamos ahí con esto. Imaginémonos que el Ministerio Público está realizando una investigación de un presunto delito regulado en el artículo 184 del Código Penal. Siempre que digo el artículo 184 del Código Penal, hablamos naturalmente, doctores, de la figura del delito de colusión. O sea, no podemos apartarnos de ello. Artículo 184 del Código Penal, colusión. Ustedes saben que ya desde el año 2021, la figura del delito de colusión tiene un total de 3 párrafos, 2 son las más cotidianas, colusión simple y colusión agravada. Pero lo que yo quiero preguntarte es la siguiente. Para pasar de colusión simple a colusión agravada, va en razón de que la colusión simple solamente existe la concertación. Pero en el caso de la colusión agravada, aparte de la existencia de la concertación, existe el defraudar patrimonial. Ahora la pregunta es, ¿y qué es el defraudar patrimonial? O mejor dicho, ¿cómo probar, y eso va como pregunta ustedes, cómo probar una defraudación patrimonial? ¿Qué es lo que tendría que hacer el fiscal, doctores, para probar la existencia de acá existe defraudación patrimonial? ¿Cómo tendría que probar? ¿Qué es lo que tendría que probar? A ver, para señalar defraudación patrimonial. ¿A qué tiene que recurrir, doctores, para una defraudación patrimonial? ¡Vamos! Peritaje contable. ¿Recurre a algo o no recurre a nada? Sí. Recurrir recurre a una pericia. ¿Y qué pericia es la que determina el perjuicio patrimonial? ¿Qué tipo de pericia, doctor, es la que determina el perjuicio patrimonial? ¿Una pericia? No, una auditoría no una auditoría, porque incluso de una auditoría que le hacen sus pericias también, pero yo estoy hablando ya a nivel de una investigación. Entonces, a nivel de
investigación tiene que existir obviamente una pericia contable, una pericia valorativa, ¿no? ¿Para qué la pericia contable o para qué la pericia valorativa? Para ver efectivamente, en base a lo que estoy señalando, si existió o no existió defraudación patrimonial. Es imposible que bajo solo el criterio del representante del Ministerio Público se pueda decir, doctores, los siguientes perjuicio patrimonial. Es muy complicado. Es complicado, por lo menos, no una valoración, la sola versión del fiscal, que el caso, por ejemplo, llegue a juicio oral, porque obligatoriamente, en ese caso, se deben tener, doctores, la valoración de la pericia contable. Si la pericia contable arroja la existencia de perjuicio patrimonial, entonces naturalmente, si ya está a nivel de formalización de investigación preparatoria y tiene los elementos de comisión suficientes, señor, no va a acusar por colusión simple, sino que la acusación en el caso concreto será colusión agravada. No colusión simple, será colusión agravada. ¿Correcto, doctores? ¿Estamos ok? Doctor, disculpe, hay un micrófono abierto, entonces, se interrumpe la comunicación. Gracias. Y existe más pericia. Por ejemplo, vamos a ver, imaginémonos que se está investigando un caso, hay supuestas rúbricas en un documento, ¿no? Hay rúbricas, las rúbricas pues son las firmas que se encuentran en un nuevo documental. Entonces se llama a una persona para que rinda su declaración y se va a tener que hacer, o en primer lugar lo que va a tener que hacer es reconocimiento del documento. Entonces la persona dice, reconozco, por ejemplo, el sello, sí, porque ese sello que se encuentra ahí me pertenece, es de puño y letra, reconozco el sello, ya. Y luego se le pregunta sobre la rúbrica, y le dice, ¿y la rúbrica te pertenece o no? Y dice, no, la rúbrica no me pertenece. Entonces ahí existe un dilema, porque yo finalmente, ¿por qué voy a creer con lo que usted me está manifestando? Tiene que haber algo más. Entonces, como va existiendo esa polémica, esa situación, entonces se tiene que llevar a cabo una pericia. Entonces yo le pregunto en ese caso en concreto, ¿qué tipo de pericia se tiene que desarrollar para poder determinar que la rúbrica que se encuentra en el documento le pertenece o no le pertenece a una persona? Llámese en este caso la firma. Porque la persona está negando que es su firma, pero hay otra persona que dice, él firmó. Entonces no se va a dejar eso pues así nada más. Se tiene que llevar a cabo una pericia, grafo, ¿qué tipo de pericia? Grafo. Una pericia grafotécnica. Grafotécnica, ¿no? ¿Qué tipo de pericia? Una pericia grafotécnica, para que a través de los trazos, para que a través de los medios o métodos que pueda utilizar el perito, realmente pueda determinar que si la firma que se encuentra aquí en el documento proviene o no proviene, por ejemplo, de su puño y letra. Pero para llegar a esa determinación, les estoy comentando, en este caso, tendría que llevarse a cabo una pericia, que en este caso es, doctores, la pericia grafotécnica. ¿Queda claro? Ok, sigamos. Ya dejo de lado las pericias para hablar del careo. El careo. Ya, bueno, menciona aparte es que también existe, pero el careo, el famoso careo. ¿Han escuchado ustedes hablar del careo? Sí, porque ¿qué es el careo? El careo, doctores, no es otra cosa que la confrontación. Voy a dar lectura del artículo 182 del Código Procesal Penal para que se entienda mejor. ¿Qué me dice el artículo 182 del Código Procesal Penal? Primero me empieza señalando la regla de procedencia y me dice, cuando entre lo declarado por el imputado y lo declarado por otro imputado, testigo o el agraviado, surjan contradicciones importantes, como la persona que ha denunciado a alguien, ¿no? Digamos, un efectivo policial que termina sindicando a una persona como autor de un delito de corrupción y la persona dice, pero ¿por qué a mí usted me imputa un delito de corrupción? No, porque lo que pasa es que usted me ofreció dinero, usted me ofreció 50 soles. Y el otro le dice, estás loco, yo no te ofrecí 50 soles. ¿Cómo que no? Yo te pido tus documentos. Y usted me entregó los documentos junto con el dinero. ¿Está loco usted? Lo que hice fue la billetera, ¿no? Porque ahí se encuentran mis documentos. Y cuando le entregué mis documentos que se encontraba dentro de un folder, pues ahí también tenía 20 soles. ¿Y eso qué tiene que ver? En ningún momento yo te dije que te estoy entregando el dinero. Entonces, hay una confrontación, va a existir un careo. Obviamente, existe careo y como tal, el juez se entiende que en ese caso en concreto aplica la inmediación.
Porque si tienes a dos personas que se están mirando fijo a fijo, frente a frente, face to face, entonces se van a confrontar. Va a haber un momento de tensión. Y el juez tendría que ser psicólogo. Muy bien. El juez tendría que ser psicólogo. Porque, ¿cómo? A ver, yo le voy a preguntar a ustedes, ¿cómo te puedes dar cuenta que una persona te está mintiendo a través de su lenguaje no verbal? Y entra el sorteo de uno de los dos paquetes a ¿Podríamos Punta Cana. darnos cuenta cómo una persona nos miente a través de su lenguaje no verbal? A la judicatura. Y si esto es así, ¿cómo te das cuenta que la persona te está mintiendo? El lenguaje, claro, el lenguaje no verbal, que es el lenguaje corporal. Y yo le manifiesto esto porque cuando existe careo, que no es otra cosa que la posición o la controversia que se va a encontrar, entonces el juez, cuando va a hacer la aplicación de mediación, tendría que tener precisamente esos conocimientos psicológicos, porque en la psicología nacen los temas de la inmediación, que la cercanía, frente a frente, qué hablan, qué dicen, qué manifiestan, y obviamente ambos van a negar acontecimientos, pero ahí el juez, con su análisis que corresponda, claro, pero qué gesto, ¿no? Porque finalmente la persona puede ser muy... ¿Ah? Bueno, siga. Ya la prueba documental nos dice, siempre seguida del maestro Asensio Mellado, define la prueba documental como toda representación realizada por cualquier medio, escrito, hablado o visionado de la realidad y que persiste al proceso y es independiente de él, de manera que se aporta al mismo con fines esencialmente probatorios. ¿Qué quiere probar? ¿Cómo quiere probar? Cuestiones probatorias, ¿ya? Bueno, y luego tenemos los otros medios de prueba, que también son importantes tener que señalar. Y dentro de los otros medios de prueba, ¿qué encontramos? Reconocimiento, inspección judicial de reconstrucción. ¿Ya? Muy bien, doctores, entonces todas estas PPTs que ustedes pueden ver acá, lo van a tener, sencillamente acá le estamos dando, reitero nuevamente, acá el... De esta manera llegamos a la parte final. En lo sucesivo respecto de los otros presidentes. Edith, no te preocupes, Edith. A ver, mira, te estoy proyectando en la PPT que se han interpuesto el número contra para que tengas en... ¿Ya? Más que nada porque el ofrecimiento que ha... A ver. Ya, a ver. Ya, entonces, hemos estado, doctores, de las cuestiones de los medios probatorios, que como han podido darse cuenta, uno viene de una regla bastante interesante, ¿no? Que guarda relación con cómo debemos compartir cuestiones de prueba en las reglas procesales. Dejando el número, ¿ya? Entonces esas cuestiones probatorias siempre van a ser importantes. De hecho, existía una discusión de cuando el juez emite una sentencia, si es a través de la forma de hablar, si es a través de la forma de expresarse, si es a través de la forma de comunicarse, o es a través finalmente de lo que presentar. Es una discusión, doctores, vamos a tener en cuenta, muy interesante que finalmente debemos advertir o debemos señalar también, ¿no? Que genera mucho debate, que genera mucha polemización, ¿ya? Ahí están viendo en todo caso el número de doctores para que ustedes puedan solicitar los materiales de la sesión de clase del día de hoy, ¿ya? Ahí lo toman en el pantallazo, etcétera, etcétera. Les pido a ustedes, muchísimas gracias por haberme acompañado, por haber estado presente en esta sesión de clase, doctores. Hemos tenido, recuerdo con ustedes, 3 sesiones anteriores más, y esta también la estamos teniendo, ¿ya? Bueno, ahora sí, un abrazo, cuídense muchísimo, muy bien, y ya nos estaremos pero tenga cuidado con las oportunidad. Buenas noches.